Lo primero, muchísimas gracias a todos por venir, por gastar vuestro tiempo aquí. Creo que, como decía Víctor, no estamos aquí para sentar cátedra ni para dar grandes lecciones morales, sino para abrir debates, para dotar de herramientas y, sobre todo, para intentar reflexionar sobre el nuevo ciclo político que se ha abierto desde hace ya unos años. Creo que en los últimos años hemos vivido un tsunami, ya no solo político, sino también social. Creo que estamos en un contexto, además, muy particular a nivel de guerra, de pandemias, y además me gustaría también hacer un pequeño hincapié en el hecho de que hay muchos temas de este seminario que se va a plantear, digamos, esto es el pistoletazo de salida del seminario, y creo que son muchos temas que hace años ni siquiera se podían plantear. Por ejemplo, como el hecho de que las mujeres estén infrarrepresentadas, el hecho de la nueva diversidad ideológica y de las nuevas sensibilidades, la irrupción de las nuevas plataformas en el ámbito de la España vaciada. Bueno, temas, digamos, muy, muy diversos que han hecho que cambiemos nuestra forma de votar, incluso de participar. Y además también me gustaría hablar y lo vamos a hacer con los ponentes, de la importancia de los jóvenes en política, al final de la forma en la que en los últimos años las nuevas generaciones intentan incorporarse y están además, digamos, inscritas en un contexto de precariedad, de inestabilidad, de una falta de horizonte, ¿no? Entonces, como hay mucha madera que cortar, yo creo que voy a dar paso a los ponentes que me consta que tienen bastante que decir, así que vamos a empezar por la izquierda y por los nuevos retos que tiene por delante. Voy a lanzar la pregunta a Pablo Simón, así empezamos con él, así, a voleo. ¿Qué entendemos por la izquierda actual y qué retos, digamos, a qué retos se enfrenta la izquierda hoy en día? Bueno, antes de nada, comenzar agradeciendo al Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social por invitarnos. Gracias, Dani, por darnos la oportunidad de estar aquí. Invitaros a todos, si no me equivoco, a que la matrícula para el curso continúa abierta, así que si os pica la curiosidad de temas que vayamos a discutir aquí, aprovechad, que se nos va de las manos. Y también dar las gracias a las personas con las que comparto mesa, me hace mucha ilusión estar con vosotros, y gracias a Lucía, no solo por darme la oportunidad de empezar, sino por hacerme la pregunta más difícil de todas, lo cual es una muy buena manera de exponerme, ¿no? En el fondo, a ver, es una pregunta difícil. ¿Qué es la izquierda y luego qué retos tiene, ¿no? A lo mejor podemos discrepar sobre esto, pero yo voy a empezar quizá con una definición muy sencilla de lo que es la izquierda. Y a lo mejor a alguno le sorprende. Es tomarse la libertad en serio. Esto puede llamar mucho la atención, pero yo creo que una definición muy básica o muy tenue podría ser el tomarse la libertad en serio entendida como la libertad republicana, ¿no? Es la idea de tener uno capacidad de autodesarrollo de sus capacidades personales y autodeterminación de sí mismo, precisamente porque no hay constreñimientos con forma de dominación externa, ya sea económica, cultural o de algún tipo. Y eso es un ideal que es muy difícil de aplicar, porque realmente todos estamos constreñidos por las estructuras, ¿no?, en las que nos encontramos. Pero sí que creo que por lo que toca a los desafíos, y ahora vamos a ir intercambiando ideas, en el fondo yo creo que parte de los desafíos que estamos viendo hoy para las izquierdas en general tocan mucho con la enorme dificultad que hay hoy para articular coaliciones políticas de cualquier tipo, ¿vale? Es decir, nosotros somos hasta cierto punto, también en el estado de bienestar, deudores de lo que podría decirse es una suerte de pseudoconsenso liberal. ¿En qué sentido? En que nosotros construimos unos estados de bienestar de un pacto único que surge de la posguerra, tras la destrucción que genera la guerra mundial, un acuerdo entre sindicatos, gobiernos, los sindicatos moderan los salarios, los gobiernos expanden el estado de bienestar, y un cierto consenso doble que se ha roto de los 70 en adelante, pero que se rompe todavía más con crisis económicas sucesivas, ¿no?, que ahora se nos olvida. A nivel internacional hay una serie de instituciones multilaterales que ordenan. La globalización se desboca desde los 70, pero hay cierta ordenación en esto. Hay un Banco Mundial, hay unos acuerdos de libre comercio, etcétera, que permiten que estos flujos no se descontrolen. Y del otro lado, dentro de las sociedades, existe la mano visible del Estado. La mano visible, porque realmente el Estado interviene de manera importante en economía, tiene también capacidad de dirección industrial, etcétera, etcétera. Desde los años 70, en el fondo, eso se ha ido desarticulando. Se ha desarticulado porque hoy nuestros cuerpos intermedios que representaban intereses son más heterogéneos y más difíciles, y eso tiene que ver con un cambio que es la globalización y el cambio tecnológico, que lleva inevitablemente a que surjan nuevas fracturas. Y esto supone que incluso el que era el sujeto tradicional de la izquierda ha cambiado.
Decía Roemer que realmente hoy la clase obrera ya no tiene esas tres propiedades que sí tenía en el pasado, ¿no? Que es el sujeto más vulnerable, ya no lo es. Hoy es más vulnerable un rider de Deliveroo que un obrero de la SEAT, en términos estrictamente de vulnerabilidad, digámoslo así. No tiene capacidad ya para parar la producción, porque los obreros ya no están en Europa, están en China, están en el sudeste asiático. Y además son un grupo que ya no es el principal fuente o la principal fuente de origen de riqueza del propietario de los medios de producción. Porque ahora la financiarización de la economía, la tecnología, permite extraer rentas de otras cosas que no tienen que ver con esos trabajadores. Entonces ese instrumento ha desaparecido, el sujeto está cambiando, está mutando, y es normal porque también creo, y aquí va la cosa que podremos discutir, ¿no?, que también se ha idealizado mucho la homogeneidad de ese sujeto. ¿Vale? Que ese sujeto era mucho más heterogéneo de lo que parece. Lo digo porque os acordáis cuando el movimiento obrero pedía 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, creo que era 8 horas de ocio también, y yo no sé dónde ponéis de los tres, poner una lavadora donde puntúa. No, lo digo porque, claro, de repente descubrimos que lo de los cuidados estaba externalizado, que la dimensión de la unidad dentro de la izquierda era distinta. Bueno, pues en el fondo lo que vemos es que articular esas coaliciones es más complicada, porque la sociedad se ha vuelto más heterogénea y porque los instrumentos, con esto ya sí que lo voy a dejar, se han vuelto más difíciles. La globalización y la financiarización de la economía ha hecho que, por ejemplo, el impuesto de sociedades esté en crisis en España, pero también en el resto del mundo. Las corporaciones ya no pagan lo mismo que pagaban antes. El Estado tiene menos bases fiscales. Es más complicado diseñar políticas para llegar a esos sectores vulnerables que además muchas veces están desarticulados. Y además seguimos basando nuestros estados de bienestar en la idea del merecimiento. Para ti cubrirte, te lo tienes que merecer. ¿Y por qué te lo mereces? Porque trabajas. Pero el problema es que ahora es mucho más difícil, ¿no?, sobre todo cuando la pobreza se ha rejuvenecido y vuelto sobre todo infantil y juvenil, que con los mismos mecanismos contributivos de entonces sigamos operando. Entonces, estos son un poco los desafíos y los problemas que tenemos, que no tengo ni idea de por dónde os querréis meter ahora, pero es solo para dibujar un poco un mapa. Si te parece, vamos. Realmente, quizás no he aterrizado bien mi primera pregunta. La cuestión era que la izquierda, en los últimos tiempos, se la achaca desde distintos sectores que no se preocupa de las cosas del comer. Me parece importante, digamos, aterrizarlo, porque a veces hablamos mucho, digamos, de grandes palabras, de hegemonía, de análisis. Al final, ¿en qué queda el tema de la identidad, la familia, el trabajo? Cosas que antes eran, digamos, normales, incluso de las que podíamos aspirar y que hoy en día parecen casi como lujos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que me dijeseis, desde el punto de vista del panorama político actual, del gobierno en coalición que tenemos, que es en teoría progresista, en qué está fallando, digamos, el acercamiento de la política con los ciudadanos, ¿no? O sea, hasta qué punto estamos fallando a la hora de entender la utilidad de la política, que va mucho más allá de las sensibilidades culturales, y hasta qué punto lo cultural y lo material no están unidos, ¿no? ¿Qué piensas, Estefanía? Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, he de decir que lo más divertido ya lo hemos hablado en la comida, pero eso es privado, así que os vamos a pegar el rollo político, que lo privado ya lo hemos contado. Bueno, fuera bromas, me gusta mucho la reflexión que introducía Pablo sobre el tema de la izquierda es tomarse la libertad en serio, porque al hilo de lo que comentaba Lucía, yo creo que ha habido como una diferencia, que igual ahora nos suena como normalizado, pero no siempre ha sido así. Hoy en día la izquierda da mucho más la impresión de ser represiva que la propia derecha. La derecha se ha convertido o ha cogido esa bandera de la libertad. Y yo todo esto lo explico, y diciendo esto, ¿no?, de la idea de las cosas del comer, a fin de cuentas, contrapuestas al identitarismo. A mí me da la impresión que lo que ha estallado en el fondo, y esto le perjudica a la izquierda esencialmente, es el mito del progreso. Es decir, ya nadie piensa que el mañana vaya a ser mejor que el presente. Y eso no hay que ser un iluminado para saberlo. Es decir, mucha gente verdaderamente siente que sus condiciones de vida no van a estar mejor mañana. Incluso eso que podía, en cierto modo, partir de una creencia, ¿no?, aquella idea, y luego lo hablaremos, lo que sienten los jóvenes, de la generación que vivirá primera peor que sus padres, es que eso ya es material. Desde el momento en que vivimos una guerra que nos ha traído un contexto que nunca antes había existido, la escasez de suministros, esta idea de limitar ciertos stocks de los supermercados, la idea del control de la energía, ya se le dice a la gente, no consumáis tanta energía porque no hay suficiente o es carísima, y tantas otras cosas. Yo creo que nunca una generación asistió a esto, incluso la cuestión de los combustibles fósiles, que no son infinitos, ¿no? Hay que hacer ahí una transición ecológica. Pero para mí, que estalle el mito del progreso no perjudica a la derecha, sino perjudica eminentemente a la izquierda.
creo que como está configurado hoy en día el panorama político, ya no es tanto el eje izquierda-derecha, ya no es tanto si redistribución o iniciativa individual o libre mercado, que también, sino que hay un eje temporal, que es los que creen que el futuro todavía estamos a tiempo de arreglarlo, y ahí pues, igual nacen los partidos verdes y de esas características, y los que hacen un repliegue, que igual son las ultraderechas, extremaderechas. Ese eje está. ¿Y por qué yo creo que esto afecta básicamente a la izquierda? Precisamente por eso mismo que decía Lucía, porque esto nos lleva a debates que ya están en nuestra sociedad y están muy presentes. Es esta idea de, ¿qué queréis? ¿Comer o vuestros derechos? Y esto, que parece como una especie de tontería, está cada día y está muy presente. Si os fijáis, para mí parte de los debates, igual, no sé, yo diría que sí están en la izquierda, pero que la derecha impugna de la izquierda, es esta idea de, bueno, estáis siempre protestando una serie de colectivos extremadamente identitarios que venís aquí a reivindicar cosas etéreas, filosóficas, mientras lo que la gente quiere es poder pagar su luz y pagar su alquiler. Y claro, yo digo, obviamente en una sociedad se pueden establecer prioridades, pero para mí de entrada ese debate es falso, porque esto nos lleva a pensar, y es un poco ¿no? lo que decía Lucía, las cosas del comer, esto nos lleva a pensar que el hecho de ser mujer no tiene ningún impacto en tu vida, eso es una identidad. Yo me acuerdo mucho, Almudena Grandes decía, yo no quiero políticas de minorías, porque yo no soy una minoría, yo soy la mitad de la población, aunque nos traten como una minoría. Pero muy a menudo, cuando se habla de la cuestión de la brecha de género, que esto es algo que yo creo que son críticas que le hace la derecha a la izquierda, pero que la izquierda metaboliza e integra. La brecha de género, bueno, esto es secundario. O, por ejemplo, ¿no? a alguien le parece filosofía que una persona homosexual reciba un golpe. A mí no me parece filosofía. Pero para que veáis hasta qué punto a veces ese debate es pernicioso, nos llevan un poco a la creencia de que las identidades no tienen ninguna implicación material en tu vida. Y yo creo que la parte que impugna eso es una especie de, bueno, vamos a llamarlo así, no importa, rojipardismo, ¿no? Dice, no, es que todo esto ya, como ya se ha reflexionado mucho, esto lo que hace es disgregar la conciencia de clase y, como decía Pablo, ¿qué es hoy en día conciencia de clase? O sea, es un ente homogéneo. Hay muchos grupos que están muy perjudicados. Un autónomo es un súper rico. Yo soy autónoma, debo decir que no. Es decir, sí que hay una serie de cuestiones que creo que nos abocan a eso. Y en la pandemia, ahora recientemente lo hemos visto. Por ejemplo, esto de pagar la luz o pagar los permisos de paternidad. Y lo que me gustaría que se viera debajo de este debate, porque yo sí creo que la política son prioridades. Es decir, si alguien cree que el dinero que se invierte en permisos de paternidad habría que invertirlo en reducir la factura de la luz, pues es su prioridad y puede ser respetable. Pero de fondo, cuando os digan que sois identitarios, por ser mujeres, por ser LGTBI, por ser una persona inmigrante, preguntadle cuál es su identitarismo, porque si en un Estado se deja de ayudar a aquellos colectivos que están más vulnerables o infrarrepresentados, que es como, vale, esto es secundario, ok. ¿Qué es lo que en el fondo se está premiando? Se está premiando el mainstream, es decir, la persona blanca nacida en España y probablemente hombre. Cuando uno deja de hacer esa serie de políticas que una parte de la izquierda y una parte de la derecha llama identitarias, eso, que tiene un impacto tangible en la vida de esa persona, en el fondo lo que está haciendo es premiar a el colectivo mayoritario. Esto igual se ve más claro con los nacionalismos. Nacionalistas siempre son los otros, ¿no? Este nacionalismo banal. No, el nacionalismo español no existe. Nacionalista es el de Bildu, nacionalista es el del PNV, nacionalista es el de Junts. Ok, pero usted igual no es un nacionalista español. O sea, para que veáis que yo creo que siempre hay una contrapartida cuando se habla de lo identitario. Y luego están las cosas del comer, que es un tema en sí mismo. Probablemente sí, y yo creo que esa es una crítica que debe metabolizar también la izquierda, se ha dado la impresión que eso no estaba cubierto, pero yo no creo que la crítica sea porque estabais a otras cosas, ¿no? Disgregando el demos y a cosas de nicho, insisto, ser mujer no es ser nicho, es la mitad de la población y a veces un poco más. Para mí el problema es que la izquierda se ha dado cuenta que en muchas ocasiones no tenía capacidad de aplicar verdaderamente políticas que combatan los problemas de fondo. Por ejemplo, ha tenido que venir una pandemia para que los gobiernos de la Unión Europea dejen de estar absolutamente funcionarizados. Ha tenido que aparecer un señor como Zelensky, puede caer bien o mal o regular, lo que queráis, para que la gente se dé cuenta que la política tiene un impacto real en la vida. Y hasta esta pandemia, la idea de intervenir los alquileres parecía como un ente extremo, la idea de intervenir los carburantes
otra cosa muy etérea. La idea de que la luz estaba por las nubes, otra cuestión. O sea, no ha sido hasta este contexto donde la gente ha dicho, si los gobiernos no sirven para arreglarme esto, ¿para qué sirven? Y yo creo que esto básicamente lo sufre la izquierda, porque para mí, como decía Guy de Liébana, que falleció recientemente, hay dos modelos. O el modelo del sálvese quien pueda, que es cada uno campea sus anchas, el individuo solo, desprotegido, cada vez modelo más liberal, o el modelo de que el Estado cada vez sea más interventor. Ahora mismo creo que la solución que está dando la Unión Europea va más por esa línea, ¿no? Un Estado cada vez más interventor. Lo digo en términos analíticos, cada uno puede considerar internamente qué es lo que sería lo ideal. Pero yo creo que sí que estamos más ahora mismo en ese paradigma de o me solucionas este problema o lo siguiente es la antipolítica. Son pulsiones mucho más reaccionarias y liberales. Y sobre todo en este país, porque el sistema ya ha cambiado una vez. Y la gente que estamos aquí ya lo hemos visto, que ha cambiado. Muchos piensan, ¿ha cambiado a mejor? Probablemente no. Ha cambiado. Puede ser a mejor, a peor, ha cambiado, pero tampoco ha cubierto esas demandas de fondo. O sea, en resumen, para mí el problema de fondo sigue siendo una desigualdad galopante, que va a crecer ahora, una precariedad muy importante. Y claro, esos son retos que ante la disyuntiva, ¿queréis comer o queréis vuestros derechos? Claro, por ejemplo, la transición ecológica. ¿Es comer? ¿Es los derechos? ¿Es etéreo? ¿Qué es? Pues seguramente a la izquierda le cuesta más de venderlo. Pero claro, yo creo que también a veces son formas de presentarlo. Si yo te digo que dependes del gas ruso y mira la que nos ha liado, pues a lo mejor la transición ecológica no te parece tan mal. Pero claro, si la cosa a largo plazo es que la clase trabajadora no tiene dinero para asumir eso, pues igual sí suena a capricho. Por tanto, yo creo que sí que estamos en esas tensiones. Creo que esto responde un poco. Vale, voy a pedir un poco de concreción a los restos de ponentes para que haya más tiempo, digamos, para debatir. El resto de ponentes soy yo solo, ¿eh? Lo sé, Pablo, estaba pensando en ti, justamente. Lo he entendido, mensaje captado. Bueno, voy a recuperar aquí dos perchas de Estefanía que me parecen interesantes. La primera es la insatisfacción, es decir, Estefanía ha dicho una cosa que me parece interesante con respecto a la pandemia, ¿no? Bueno, es que a raíz de la pandemia la gente se ha dado cuenta de que la política no le solucionaba las cosas. Yo creo que viene mucho más atrás y que además, evidentemente, desde que mutó el sistema de partidos y que el bipartidismo se rompió, hemos asistido a un cambio, digamos, en todos los niveles, incluso participativos, sobre todo, de hecho, participativos. Entonces, lo que yo me gustaría trasladar a Pablo, alias el resto de ponentes, es qué crees o qué retos hay por delante respecto a temas, por ejemplo, como los que ha mencionado Estefanía. Es decir, yo pienso mucho en las cosas del comer, no solamente las cosas del comer, sino el tema también de la patria, del nacionalismo. Pienso mucho, y ya doy un poco de paso a esto, en el tema de los nuevos auges territoriales, ¿no? La España vaciada, las nuevas opciones políticas. De algún modo yo creo que se ha roto el consenso que había hasta hace relativamente poco con que solamente había dos opciones en este país, que era PP y PSOE, y de pronto han salido muchísimas otras opciones y muchísimas otras ventanas, pero a la vez hay cierto desencanto, considero, como que no se ha llegado a, bueno, a abrir un... Yo creo que estamos en un impasse ahora mismo, como que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ventana crees que hay, por ejemplo, con respecto a los temas, al tema territorial o a las nuevas ventanas de la España vaciada? Si te parece, puedo llegar ahí, a lo de la España vaciada, termino ahí porque hay una cuestión que es previa, que creo que es importante, que la mencionabas ahora, que creo que tiene que ver con una formidable, yo diría, crisis de expectativas. Creo que gran parte de esos descontentos y gran parte de los procesos que estamos analizando tienen que ver con una crisis de horizonte, o por lo menos con una doble crisis, no solo una formidable crisis del sistema económico internacional, que está en una fase de inestabilidad permanente, de ajuste permanente, que no consigue solucionar, y de hecho vemos que cada problema es peor que el anterior, ¿no? Y esta fase, desgraciadamente, no tiene pinta de que vaya a ser transitoria, sino que estamos inmersos en una fase de ajuste permanente y de inestabilidad permanente. Pero es una crisis importante que genera todos estos problemas. Pero hay una segunda crisis, que no es la misma, pero que está relacionada y que se retroalimenta, que es una crisis de la imaginación política, yo diría. Una crisis de la capacidad de leer el mundo, un mundo que se ha vuelto ilegible por momentos, ¿no? Que solo leemos bajo forma de una sucesión de catástrofes, de crisis, de incertidumbres, y de proyectar un horizonte, como decía, de intervención en él, ¿no? Creo que esto y gran parte de los debates que estábamos mencionando, algunos de estos pues sobre las cuestiones identitarias, sobre las cosas del comer y las cosas del sentir, etcétera, creo que en cierto modo son síntomas del agotamiento de un ciclo
que estaba basado precisamente en la proyección de un horizonte de transformación social. Creo que en la última década, en las 4 esquinas del planeta, surgieron movimientos democráticos que planteaban la construcción de sociedades más justas, que redistribuyeran más la riqueza, que generaran, digamos, un proyecto de sociedad común, por así decirlo. El agotamiento de ese ciclo, unido a esa concatenación de crisis formidables, de lo grande y de lo pequeño, o sea, en lo grande tenemos guerras, pandemias, suministros, inflación, pero en lo pequeño tenemos una multiplicación permanente de agravios y tensiones territoriales y locales, sociales, ambientales, que además se alimentan unas a otras, ¿no? Entonces esto genera esta situación, yo creo, de descontento generalizado, pero de un descontento, Pablo lo apuntaba en su intervención inicial, que no encuentra en los mecanismos tradicionales de articulación política una forma de expresión y que, por tanto, había un artículo que a mí me gustó mucho, que hace unos meses que publicó Le Grand Continent, en la que hablaban de esta idea de revolucionarios sin revolución, ¿no? Es decir, gente que sale a las calles, que está cabreada, que siente agravios, que esgrime en la esfera pública, pero que no tiene referencia de un programa de transformación social o de un proyecto de sociedad ideológico-político que pueda darles salida. Entonces, creo que esa es parte del escenario en el que se inscriben estas tensiones, incluidas las tensiones territoriales. ¿Qué pasa? Estefanía lo ha mencionado también. Creo que la ausencia principal en esta multiplicación del conflicto político es la del futuro. Es la de un futuro que en el curso de la última década ha desaparecido. Se ha hecho políticamente inhabitable, ilegible, en cierto modo, ¿no? Entonces yo creo que muchos de estos debates son síntomas, son como el reverso de esa política de la esperanza, ¿no? Creo que es un ciclo que empieza en la campaña de Obama. Si os acordáis, la primera era una campaña basada en la idea de hope, esperanza, y tenía un eslogan formidable que decía "Change we can believe in", un cambio en el que se puede creer, ¿no? Con esa especie de pragmatismo anglosajón, pero claro, estaba permanentemente orientada hacia el futuro. El eslogan de la reelección, de la campaña de reelección de Obama, es una sola palabra que dice forward, adelante. Imaginaos ahora un proyecto político que lanzara ese mensaje, adelante. ¿Qué quiere decir adelante? Pero si vivimos en un mundo dado la vuelta, ¿no? Entonces, creo que el principal desafío de la izquierda, respondiendo a la pregunta de antes, pero también creo que la cuestión, o sea, lo que está detrás de estos estallidos en ejes diferentes es la incapacidad de proyectar soluciones coherentes. Cuando digo un futuro, un proyecto político, un plano ideológico, un horizonte, es la capacidad de proyectar no solo la solución, el parche a cada uno de los agravios, las tensiones o los conflictos que se dan, sino la idea de un horizonte de sociedad en la que esos conflictos se puedan proyectar como ya resueltos o como en vías de resolución. La izquierda creía en eso, pero a día de hoy, ¿quién tiene este discurso, ¿no? ¿Quién puede hacerlo? Y no ya solo hacerlo, sino qué verosimilitud tiene eso, qué credibilidad tiene eso. Entonces, creo que gran parte de estos debates, que además se dan, no me puedo resistir a decirlo, muchas veces en una clave muy agresiva, tremendamente agresiva, muy conservadora, muy de repliegue, ¿no? Lo decía Pablo antes, ¿quién es el sujeto? Es más, ¿quién no es el sujeto, ¿no? ¿Quién está legitimado y quién no está legitimado? Esto es un debate cuando creo que en la década anterior se venía precisamente de lo contrario, de un intento de expandir, de construir, de articular coaliciones políticas también, ¿no? De crear un demos lo más amplio posible, lo más transversal posible. Pues ahora estamos en un momento de repliegue en el que nos sobra prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces creo que eso es sintomático, creo que esa es la música de época en la que estamos y en la que se dan muchos de estos debates. De la cuestión territorial no he dicho nada más que un par de referencias, así que he colado, pero seguro que podemos desarrollarlo un poco más. Claro, seguro que sí. Bueno, a mí me gustaría recuperar un poco lo que has dicho tú respecto al repliegue, ¿no? a cómo la política se ha vuelto, cómo veníamos de una década, hace una década que se hizo el 15M, que hubo ilusión, que la gente se tiró a las calles, y ahora estamos como en un momento como de volver atrás, ¿no? Y siento además que hay una cosa importante, y es que el bipartidismo, que antes estaba completamente en segundo plano, ahora mismo yo creo que está volviendo a reforzarse, ¿no? De algún modo, si comparamos las elecciones del 2015 con las del 2019, la diferencia de la nueva política y de cómo irrumpió a lo que tenemos actualmente en el panorama es muy distinto y ciertamente un poco desilusionante incluso. Y respecto a esto me gustaría plantearos el tema de cómo creéis que ha cambiado en la época actual la participación, es decir, hasta qué punto la sociedad está completamente, digamos, fuera un poco
de esa ilusión que sentíamos hace una década y hasta qué punto creéis que las nuevas generaciones están dentro, digamos, o están interesadas por los nuevos partidos o por lo que puedan ofrecerles. ¿Pablo? Bueno, pues voy a hacer otra vez de politólogo que se fija en la estructura y luego, si quieres, hablamos de narrativas y de expectativas a propósito de futuro. Yo sí que voy a recoger estos dos comentarios porque me parece muy relevante para interpretar todo lo que pasa, que en el fondo no podemos dejar, de hecho, el que nosotros mismos nos hemos embebido de lo que es una falacia histórica, que es la perspectiva de movilidad social ascendente. Y la movilidad social ascendente ha ocurrido en nuestros países en un periodo determinado, ha ocupado a una generación concreta, la cual, por cierto, es la que principalmente ha acumulado los assets que hoy generan desigualdad en nuestras sociedades, que es la riqueza. Los ingresos generan desigualdad porque se han polarizado, pero no olvidéis nunca que es la vivienda el activo que no ha dejado de subir en valor desde los años 90 para aquí, y quien la tiene en propiedad, quien no la tiene, quien tiene múltiples y quien tiene no, y por lo tanto eso ha polarizado enormemente nuestras sociedades y por lo tanto lo que hablamos del rojipardismo, ahora voy hacia la ilusión y los jóvenes, está muy conectado con que realmente, si tú coges en términos objetivos y comparas la vida de nuestros padres cuando eran jóvenes con la nuestra cuando somos jóvenes, ya no, realmente estamos mejor. Es decir, es indudable que estamos mejor que nuestros padres cuando eran jóvenes en riqueza, en renta, en inversión educativa, en lo que tú quieras. Pero ¿de qué es de lo que se tiene nostalgia? Lo que decía Pablo y Estefanía también, que es de la falta de horizonte. Es decir, lo que tenemos nostalgia es tener nostalgia de un horizonte de futuro, que es el elemento que resulta realmente motor. Es decir, que a mí no me importaba empezar de abajo si había perspectiva de mejora. El problema es que ahora eso no ocurre. Y, por lo tanto, la estratificación social, que para algo existe, porque la estratificación social existe en todas las sociedades, ahora se muestra en toda su crudeza. Y no olvidéis nunca algo fundamental. Las democracias electorales, en sentido minimalista, pueden coexistir con grandes dosis de desigualdad. Eso no es problema. De hecho, la desigualdad existe en todas las sociedades. El problema es la percepción de legitimidad de dichas desigualdades. Son desigualdades justas o injustas, o percibidas como justas o injustas. Y del desacople entre la percepción y la desigualdad existente es de donde nace el caldo de cultivo de la frustración y del enfado. Y no me escapo, voy a los jóvenes. Los datos que tenemos sobre los jóvenes indican algo curioso. La generación joven que tenemos, y vamos a considerar con esto los nacidos que tienen ahora mismo menos de 29 años, señalan que tienen el mismo interés por la política que los adultos. Exactamente el mismo. 42-43% de interés, lo cual es normal porque la formación de nuestras actitudes depende de lo que los sociólogos llaman los años impresionables, es decir, todas las cosas que te pasan entre los 14 y los 25 años, te dejan flipado. Y ya te quedas con eso. Por eso estamos hablando del 15M, que honestamente es una cosa que a los de nuestra generación nos afecta mucho, pero que a mis estudiantes de 18 años, que su primer recuerdo político es Rajoy llegando a la Moncloa, su primer recuerdo político, ¿vale? Nos habla de unos mecanismos de socialización totalmente distintos. Y claro, si yo soy joven en un contexto en el que ha pasado el procés, la ruptura del bipartidismo, que ya no es bipartidismo, porque el otro día me lo preguntaron en clase, ¿qué es? Porque ellos ya han crecido en un contexto multipartidista, en el que no es que lo nuevo no termine de nacer, es que lo nuevo ya se está muriendo. O sea, es que estamos en un contexto en el que lo nuevo ya se muere y lo que impugna hoy el bipartidismo es otra cosa desde otras coordenadas. Pero no es que se recupere, es que hoy la impugnación del enfado viene desde la derecha, no viene desde la izquierda, y por eso cambia el motor. Entonces, en el fondo lo que sí estamos viendo, y esto sí que es una cosa curiosa, y recojo el comentario de Estefanía, es que los jóvenes no distinguen en ningún caso el tema material del tema cultural, social, posmaterial. Yo le pregunto a los jóvenes cuáles son los intereses que tienen y me puntúan muy alto en vivienda y en educación y muy alto en igualdad de género y cambio climático. Y no encuentran digámoslo así, una incapacidad de preocuparse por ambos vectores al mismo tiempo. De hecho, los principales factores de movilización de los jóvenes prepandemia han sido las marchas del clima y la movilización feminista. Tanto es así que tenemos ahora la primera generación de jóvenes mujeres con tanto interés en la política como los hombres. Primera vez en España. Lo que me indica que la politización del 8M, aunque ahora esté de capa caída, etcétera, ha jugado un papel fundamental. Y sí que es verdad que estos jóvenes están en un contexto en el que la participación política se abre camino de maneras distintas. Los jóvenes siempre participan más mediante mecanismos no institucionales. Esto no es una novedad, esto siempre ha sido así. Lo que ocurre ahora es que los puntos de acceso de socialización, y para mí, a mi juicio, lo que ocurre en España,
genera tal diversidad intrapaís que es muy difícil leer las coordenadas. O dicho de otra manera, en esta sala estamos gente que ha vivido periodos históricos de la transformación de nuestro país muy diferente, enormemente diferente, desde estar fuera de la Unión Europea hasta gente que solo consume información política a través de TikTok. Entonces, esto para mí es muy interesante porque en el fondo lo que señala es que parte de la desarticulación que nosotros vivimos tiene que ver con temas materiales y con cambio de la estructura, etcétera, pero también con que no tenemos un lenguaje compartido, porque necesariamente las formas de entrada a la aproximación de la política son más diversas que nunca, me atrevería a decir, entre generaciones. Y dicen, no, consume, porque ya esto ya sí que lo dejo, consume la gente información a través de redes sociales, la política, es cierto, pero en esta sala hay gente que se mete diariamente a Facebook y gente que lleva sin abrirlo un año. Lo que quiero decir con esto es que incluso dentro de las plataformas esto se mueve a una velocidad muy rápida y por eso la dificultad de también articular coaliciones. Porque los lenguajes que hablamos son también cada vez más distintos entre nosotros. Y esto microsegmenta los intereses y hace más difícil incluso fijar la atención. Y eso es un reto para los políticos y para nuestras instituciones. Me parece interesante lo que has dicho de los mecanismos no institucionales y cómo están abundando ahora mismo entre los jóvenes. Y es cierto, porque ahí pienso mucho en el... Perdón, que me quedo afónica. En el papel de las redes, ¿no? Al final, es verdad que yo recuerdo, creo que un artículo de Estefanía, donde un joven de 22 años le decía que no creía en la democracia representativa y que seguramente ese chico tendría TikToks, tendría Instagram y publicaría sus opiniones en Twitter. Me parece curioso porque al final creo que todos estos mecanismos al final sí que están llevando a cierta polarización y pienso mucho en los nichos, por ejemplo, en los debates que se crean en Twitter, en los posibles foros que se puedan crear en Facebook, que creo además que son mucho más potentes de lo que podemos pensar. Muchos abstencionistas y gente que no vota realmente está ahí y además creo, y aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo, para lanzar una pregunta, que las etiquetas de derecha e izquierda sí que siguen vigentes, por supuesto, y cada vez siguen más vigentes. Y de hecho creo además que se está llegando un poco a un... No me voy a poner ahora guerra civilista, no estamos en eso, pero sí considero que estamos hablando un poco de blancos y negros. Nos hemos vuelto un poco, yo creo, a esa etapa donde había dos bandos y además se va haciendo más patente con, por ejemplo, con la irrupción de la ultraderecha en España. Creo que no podemos obviar el hecho de que haya sacado más de 3 millones de votos y el hecho de que va creciendo, sin ir más lejos, en Castilla y León con el pacto que se ha hecho con el PP. Entonces, me gustaría plantearos lo siguiente. ¿Creéis que se abusa de la palabra polarización y creéis que tenemos un problema a la hora de, digamos, de concebir la política desde un modo de vista un poco más heterogéneo y estamos cayendo quizás en lo que era hace, digamos, 30 o 40 años de los bandos y de las luchas? Y Pablo, te doy a ti la palabra, que ya te toca. Pues, a ver, es una pregunta muy difícil. Es verdad que polarización es una palabra que usamos con cierta levedad, creo, para designar cosas probablemente diferentes entre sí, ¿no? Es verdad que hay un grado de conflictividad mayor, es verdad que hay un grado de radicalización ideológica de las posturas, pero yo creo que una parte, por lo menos, de eso está en relación a lo que estábamos comentando antes, a lo que yo mencionaba y que creo que está latente en muchos de estos puntos. Es decir, creo que es difícilmente compatible la idea de que hay una polarización cada vez más pronunciada hacia los extremos y la idea de que hay una enorme fluidez ideológica en la sociedad que puede hacer que aparezcan partidos, desaparezcan, etc. Yo creo que esto lo que traduce es la incapacidad de asentar proyectos ideológicos. No de formularlos, sino de asentarlos. Es decir, antes lo mencionaba Estefanía, creo. Yo crecí, me politicé y me metí en política en un ciclo extraordinariamente largo en el que, digamos, gran parte de las herramientas que eran necesarias para implementar el programa político que yo defendía eran imposibles. Pero no imposibles políticamente, sino incluso prácticamente inconstitucionales, porque bajo el paradigma de la política de Maastricht, hablar de política industrial, hablar de política fiscal expansiva, hablar de una política comercial, de regulación, etcétera, era implanteable. Había un paradigma que determinaba, digamos, el campo de lo posible políticamente, que era extraordinariamente estrecho.
Y gran parte de lo que los proyectos políticos en los que yo militaba consistían en intentar ensancharlo. Entonces ahora se está produciendo una paradoja tremenda, que es que gran parte de todos esos corsés ideológicos de lo que llamábamos el neoliberalismo están o suspendidos. Además, de una manera, la última propuesta para reformar el Pacto de Estabilidad está firmada por España y los Países Bajos juntos, que es como, para cualquiera que haya seguido la política europea en los últimos 30 años, te estalla el hipotálamo, porque esto tenía que ver con lo que decía, ¿no? de lo difícil que es leer y prever lo que va a suceder, ¿no? Entonces, basta mirar todo lo que tenga que ver con la intervención pública del Estado en la economía, con la capacidad de planificación, con la inversión pública, transferencias financieras desde el norte al sur de Europa. Todo eso ha cambiado. O sea, la gramática de la política, el campo de lo posible, se ha ensanchado enormemente. La paradoja es que en el momento en el que sería posible concebir de manera realista grandes proyectos de transformación del modo de organización económica de nuestras sociedades, de las relaciones sociales, cómo las estructuramos, etcétera, que además es necesario para acometer algo, se ha mencionado antes, como la transición, ni más ni menos que la transición energética, en el momento en el que más posibilidades hay, más sensación de impotencia se establece en el debate público. Más sensación, pues eso, de que todo da igual, de que el voto no sirve, que los partidos son todos iguales, etcétera, etcétera. Entonces creo que bajo lo que llamamos polarización o bajo lo que llamamos muchas veces digamos, una política mucho más agresiva, mucho más violenta, lo que se esconde en ocasiones es la incapacidad de percibir que los proyectos políticos tienen un anclaje real, es decir, que la política sirve, que se pueden conseguir cambiar cosas, ¿no? Creo que esa sensación ha ido a más en lugar de a menos. Entonces, que hay una distancia enorme entre lo que se podría hacer, y de hecho cosas que se empiezan a hacer, que van a cambiar profundamente la gramática de la política en la próxima década, y la percepción que tenemos de para qué sirve la política, si es útil o no lo es, y hacia dónde se puede ir, ¿no? Entonces, creo que una parte importante tiene que ver con esa distancia, con esa contradicción. Me decía Estefanía que le interesaba este tema, así que voy a dejarle paso. Voy a hacer gala de mi brevedad reforzada. A ver, yo creo que hay varios temas con los jóvenes. El primero, a mi entender, los jóvenes son los que más se han adherido a una cuestión que hemos sufrido todos o hemos vivido, que es el huir de lo institucional. A mi entender, todos estos fenómenos, estos partidos, y de hecho en España fue así, partían de una brecha generacional. Es decir, generaciones que se socializaron después de la transición fueron en su momento el motor del cambio y los más proclives a votar a las nuevas formaciones. Luego eso se reordenó porque ahí el bipartidismo pues, nos dobló el brazo a votar tantas veces hasta que volviéramos a votar el bipartidismo, y eso ha sido así. No creo que alguien se habrá dado cuenta de que hemos votado mucho bajo la idea de a ver si van mucho a elecciones y creen que el lío lo han traído los nuevos. Es decir, eso ha estado de fondo, ¿no? El bipartidismo ha partido de esa tesis: si demostramos que estos son inservibles, volverán a votarnos a nosotros. Y ahí se ha reordenado un poco el voto. También yo creo que detrás del auge y caída de algunos líderes nuevos populistas, y esto está en continua evolución, también está ese factor juventud. Pero para mí, más que nada, eso tiene que ver con varios códigos, y lo apuntaba Pablo. El primero, la esfera pública hoy está absolutamente dividida. Y cuando la esfera pública está tan dividida, yo siempre digo, yo me crié, me gusta la política porque veía Informe Semanal con mi padre, ¿no? Y en ese mismo comedor todos veíamos la misma televisión. Pero es que hoy en día puedes estar en el mismo comedor, uno está viendo el informativo, el otro está viendo el TikTok y el otro está viendo al youtuber de turno. Y cada uno tiene sus propios códigos. Y esos códigos, cada vez más de nicho, tienden a ser códigos más extremos. Yo os invito a poneros un youtuber del color que sea, veréis que el discurso que hace es mucho más extremo que lo que encontraréis en un periódico equivalente de derechas o de izquierdas. Entonces, eso nos lleva como a cada vez a estar más metidos en nichos polarizantes y que parece que disgregan la opinión pública. Yo creo que los jóvenes sí están ahí. Y a mí lo que me preocupa más de los jóvenes, decías, ¿no?, este artículo que se me acercó un joven, es un poco esta impresión que hemos tenido hasta ahora, que también lo han tenido los mayores. Bueno, ¿y la democracia para qué sirve? ¿Y esto por qué lo digo? En España, varias generaciones se socializaron bajo la cultura de la transición. Yo por cultura de la transición entiendo un poco esto del ruido de sables, del miedo, incluso eso ha tenido una traslación. La gente antes era menos proclive a votar a nuevos partidos, y por eso os digo, los jóvenes reventaron el bipartidismo, los jóvenes entre comillas, ¿no? Igual gente de por debajo de 35 40 años, 45,
porque no tenían ese miedo, no tenían miedo a que el sistema fuera distinto. Y tú dices, la cultura de la transición trajo una especie de estabilidad, vale, pero lo que tenemos ahora es la percepción de dar la democracia por sentado, y es ahí a lo que voy. Creo que muchos jóvenes, es un poco la línea del artículo que decía Lucía, creen que la democracia ha existido siempre y que siempre ha estado ahí, siempre existirá y ahí ha estado, ¿no? La democracia es un oasis en este ecosistema mundo, sobre todo la europea. Y claro, para mí, a veces los jóvenes dejan pasar por alto actitudes de las que no son muy conscientes. Y para mí ese es el principal tema, ¿no? La capacidad de darte cuenta o no de si algo es una involución democrática o no. Tampoco podemos idealizar el pasado, no nos pongamos nostálgicos al estilo rojipardo, pero yo creo que sí que hay un tema de eso, ¿no? Igual no soy tan consciente de... Bueno, ¿es normal que el gobierno no quiera comparecer en una sesión de control? Bueno, no sé, suena cosa politológica, a saber. Cosillas de estas, pero que van degradando. ¿O es normal tratar a un adversario político como un enemigo a exterminar o como algo que no debe existir, como posiciones enconadas y excluyentes? Pues claro, ¿no? Igual alguien que solo ha vivido estos momentos polarizados de los últimos años puede llegar a creer que esa dialéctica amigo-enemigo es lo normal. Para mí ese es un tema. Y luego el otro, que me parece muy importante, yo siempre digo, la cuestión con los jóvenes es que en lo económico sí están resignados, yo creo que ahí viven con una sensación de desesperanza, nihilismo, ira, una especie de atomización de la sociedad, sálvese quien pueda. Desconfianza en los intermediarios, que tiene un poco que ver con esta idea de la desinstitucionalización. Desconfianza en los intermediarios es, para mí, esto es un poco un trabajo de campo, cuando voy a charlas de estas, luego hablo con los jóvenes, y un poco esta idea de en el sindicato no me va a resolver mi papeleta, igual porque si ha habido una ruptura de ese paraguas de protección en la última crisis de austeridad, ni siento que la política se dirija a mí porque básicamente la política está hablando de pensiones, votan y interesan mucho, ni siento que el cambio de los nuevos partidos me haya traído nada distinto porque muchos de ellos, por incapacidad de aplicar sus propuestas, se han quedado en nada. Entonces, claro, viven con esa sensación de desamparo y resignación en lo económico. Es más fácil encontrar manifestaciones de jubilados que manifestaciones de jóvenes. No sé, o sea, esto debería hacer pensar, pero en los derechos y las libertades, como decía Pablo, yo ahí sí tengo un poquito más de esperanza, porque aunque creo que a veces las formas democráticas se han ido diluyendo, igual no están tan recelosos con lo que es la degradación democrática, sí que creo que los jóvenes son los que más luchan por los derechos y las libertades. Cuando una persona homosexual es agredida, se monta una manifestación esa misma tarde. Bueno, hay ganas de protestar, ¿pero por qué? Porque ahí sí piensan que el sistema puede ser distinto. Ese es el tema. Y luego también esto es bonito. A los jóvenes no les gustan las cosas de partidos, les gustan los temas de la política. Y esto creo que desde los medios a veces tenemos que hacer esa autocrítica. Estar 4 horas hablando del número 2 que va en la lista por Jaén, es que, vamos, esto no le aporta a los mayores, pero yo os digo que a los jóvenes mucho menos. Entonces, igual lo que les interesa son los temas de la política, pero yo sí creo que hay esperanza en la ecología. Aún piensan que el sistema puede ser distinto, que podemos salvar el planeta. En el feminismo aún sienten que el sistema puede ser distinto, en la cuestión de otros tantos derechos, ¿no? Entonces, para mí los jóvenes están ahí, pero vamos, lo que no puede ser, y eso la política tarde o temprano le va a estallar en la cara, es esta sensación de desprotección y desesperanza. No hablo de una lucha generacional donde la pensión de tu abuelo sea excluyente con el hecho de que tú puedas tener un buen trabajo. Pero sí que creo que la política está excesivamente orientada a una serie de colectivos que protege y estos jóvenes desesperanzados, nihilistas, que no creen en el futuro, es que son los votantes del mañana y luego lloramos cuando hay polarización. La polarización no es solo el partido A criticando al partido B, la polarización es la precariedad porque forja identidades. Es decir, ¿qué más forja una identidad que estar precario? Y eso luego se lleva a voto, luego lleva a votar a formaciones mucho más reaccionarias. O sea, por tanto, yo creo que a veces la democracia es cortoplacista, pero el impacto de la precariedad juvenil para mí es de muy largo plazo y muy preocupante. Claro, voy a recuperar una cosa que has dicho cuando hablabas de que los pensionistas pues sí que van a manifestaciones y los jóvenes parece que están resignados, ¿no? Me parece una lectura como muy, hago de abogada del diablo, pero me parece una lectura quizás un poco realista, ¿no? Al final los jóvenes, hablamos de que tenemos un 42% de paro juvenil, que es lo más alto de la Unión Europea, hablamos de que tenemos al 70 y pico de jóvenes, creo que 73% por el último informe de Injuve, que son incapaces de independizarse porque no tienen las condiciones materiales adecuadas. Claro, hablamos de que hay casi... ¿Dónde está esa traslación de ese malestar?
Claro, yo creo que la traslación de ese malestar implica no que estén resignados a ello, sino el hecho de que no les da la vida para más. O sea, no creo que haya una generación que la llaman de cristal tan fastidiada como los jóvenes actuales, y creo que haríamos mal en pensar que están resignados. Yo creo que lo que están haciendo es tirando para adelante, ¿no? en trabajos precarios y demás. Y bueno, voy a enlazar con este tema, por no hacer un debate sobre los jóvenes, con el tema del auge de la ultraderecha, ¿no? De algún modo siento que, no sé qué pensáis vosotros, ahora os doy paso, pero al final el auge de Vox o el auge de las extremas derechas, ya no solo en España, sino en Europa, responde a un malestar y responde no a esa resignación, sino a una reacción de cabreo, ¿no? De enfado, que tiene muy poco que ver con una resignación, al revés, muy al revés, de hecho. Y me gustaría entonces que me dijerais si creéis que realmente digamos, el auge de la ultraderecha, y como se ha visto además en los últimos pactos de gobierno y como creo además que podrá ser en el futuro, bueno, ¿a qué responde? Y si creéis que se debería hacer un cordón sanitario, si en España está esa cultura, y sobre todo me gustaría que me dijerais qué papel tiene que adoptar la izquierda para, bueno, digamos, protegerse frente a la derecha que viene, ¿no? Porque al final tenemos un PP que está pisándole los talones a Vox, intentando estar un poco a la altura de las barbaridades que está diciendo, ¿no? Y creo además que es una dicotomía que se va a mantener durante bastante tiempo. Así que el que quiera, que empiece. No, dale, Pablo, dale. Bueno, si teníais alguna duda, las preguntas no estaban preparadas. O sea, es todo a bote pronto. Yo he estado los últimos años viviendo en Estados Unidos. He vivido el final del ciclo trumpista, ¿no? Allí todo lo que va hasta el asalto al Capitolio, ¿no? Y la sensación que me daba allí, evidentemente, tienes toda la razón, Lucía, evidentemente quien no vea eso, que esta es la expresión política de un descontento de masas y incluso de una incomodidad cultural de masas, pues creo que no está mirando bien, ¿no? Pero claro, por lo menos en el trumpismo, lo que me daba la sensación allí de lo que vivía. Y vuelvo un poco a recuperar esta idea de revolucionario sin revolución. El trumpismo dependía, y tenía una capacidad pasmosa, de movilizar ese descontento, de articularlo, de generar un sentimiento de comunidad y de empatía en torno a esas demandas de afirmación de su propia identidad, ¿no? De una identidad que se percibe como amenazada, de una demanda, una pulsión de orden, de certeza, de seguridad, de protección incluso, lo que generaba una inmensa paradoja, porque todo el programa de Trump, toda la idea del America First, etcétera, del Make America Great Again, o sea, para volver a hacer grande América, lo que había que hacer es desmantelar la globalización norteamericana. Es decir, era como desmontar la base económica y geopolítica del propio poder de esa sociedad, digamos. Era una tremenda paradoja, y de hecho Trump lo que hacía con su estilo comunicativo y con toda su habilidad política era cabalgar sobre ese descontento, no para llevarlo a ninguna parte, no para llevarlo hacia un plano de solución, sino para reproducirlo. Es decir, para regenerar constantemente las condiciones en las que ese discurso funciona. Esto vendría a ser como decir, se dice, no, es que la extrema derecha explota el miedo, ¿no? Utiliza el miedo. Pero es más complicado que eso, porque no es que el miedo sea un medio para lograr sus fines, es que es el fin en sí mismo. Es que esa espiral de ansiedad, de incertidumbre, de angustia, de sentirse amenazado, de sentirse invadido, de sentir que los valores que uno defiende no valen, etc., esa rueda genera las condiciones de su propia supervivencia, con lo cual la idea no es llevarlo a ninguna parte ni solucionarlo. O sea, Trump construyó 15.000 kilómetros de un muro de 20 metros no para que dejaran de entrar inmigrantes ilegales. En Estados Unidos hay 17 millones de inmigrantes ilegales que son la mano de obra que mantiene la agricultura, que mantiene el servicio, que mantiene el transporte, etcétera, etcétera. No querían que dejara de haber inmigrantes, querían generar la sensación de que se está haciendo algo para frenar la invasión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero bueno, esto genera, creo que, y voy a tu pregunta, una actitud muy pasiva o muy banal, creo, por parte de la izquierda, que es como si bastara con azuzar el miedo a quienes dan miedo, ¿no? El miedo, el famoso esto de que el miedo a que viene a la ultraderecha. Y eso es evidente, mire uno a donde mire, que no funciona, que no basta, y no basta desde hace mucho tiempo. Y si estáis siguiendo las elecciones francesas, digamos que cuando uno ve la curva de los sondeos se está produciendo un acercamiento permanente
entre las intenciones de voto de Macron y Le Pen también para la segunda vuelta. Entonces, no basta con eso, no basta con eso. ¿Qué hace falta? Y vuelvo al principio, porque repito siempre lo mismo. Hace falta un contrato social, para los jóvenes también. La cuestión del trabajo y la cuestión de la vivienda no son cuestiones menores. Es el contrato social, es qué le ofrece la sociedad a sus miembros, a los individuos que la componen. Entonces, creo que la izquierda, y esta es la gran dificultad que hay, no puede sencillamente contrarrestar esta realidad avisando del peligro que implica, que es real, pero que para poder movilizar políticamente una alternativa hay que construir un horizonte, a lo que me refería antes, ¿no? Un programa de transformación económica, de ordenación de las relaciones productivas, de democratización de las relaciones económicas, que luche contra la desigualdad, que sea capaz de ofrecer certezas, certidumbres y horizontes. Sobre esa base se puede apoyar un proyecto cultural antagónico a ese, ¿no? Sobre esa base se puede federar un demos alternativo. Sencillamente como, digamos, la versión reactiva de ser menos malo que los malos, pues puede servir en coyunturas excepcionales de movilización extraordinaria, pero no es un horizonte de sociedad a medio plazo, ¿no? Entonces creo que ese es el desafío y la tarea, que es por donde habíamos empezado. Entiendo, entonces, recojo un poco el guante, que, digamos, la izquierda no está un poco a la altura de gestionar el momento que le ha tocado. Entiendo qué es lo que estás diciendo. Es que el momento que le ha tocado es que la charla se llama Caminar entre precipicios. O sea, que es que claro, por eso. El momento que nos ha tocado... O sea, que estar a la altura de un precipicio es estar abajo del todo. O sea, quiero decir, el momento es extraordinariamente complicado. Estamos viviendo una crisis de geopolítica del sistema mundo, o sea, de la globalización tal como la habíamos entendido, de una magnitud casi inimaginable, que toca todo. O sea, ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí debatiendo y hablando de todo un poco, el sistema energético mundial ha volado por los aires. Es decir, no hay sistema económico internacional sin un sistema energético. Tenemos el cambio climático, que es el ritmo del agotamiento de ese mundo. Entonces, claro, la pregunta es ¿qué hacemos en esta coyuntura? Pero claro, respondiendo a tu pregunta, el toro por los cuernos, gran parte del trabajo está por hacer, por supuesto, y es una labor titánica. En el panorama que planteaba yo, planteaba el tema de la derecha en España y de la derecha más radical, digamos, frente a la moderada. Es decir, el papel del PP frente al de Vox y cómo la derecha puede articularse entendiendo ello una derecha relativamente ya no moderada, o sea, una derecha que pueda hacer oposición. ¿Y por qué planteo esto? Planteo esto porque ahora mismo estamos en España con un gobierno de coalición y todos estos temas que estamos hablando, de los jóvenes, de la política, del contrato social, de la polarización, tiene mucho que ver con la situación que tenemos en España, es decir, con algo como si fuera un elefante en la habitación de una derecha que está escorada a estar un poco al nivel, digamos, de la ultraderecha, yo creo. El PP está completamente abocado a eso porque además no le queda otra para gobernar. Entonces me gustaría que me explicaseis, o bueno, que me dieseis más vuestra opinión, porque esto es un debate más que una lección de sentar cátedras. ¿Qué está ocurriendo, digamos, con el tema, por ejemplo, de la clase obrera y Vox? ¿Cómo es posible que esté subiendo? Y cómo veis, digamos, o sea, qué herramientas o qué horizonte puede tener la derecha para, bueno, adecuarse a una oposición normal y que no sea el circo que estamos viendo. Bueno, si te parece voy a empezar recogiendo alguna idea de Pablo y luego lo hilo con la cuestión de... porque lo de los obreros y la extrema derecha lo repetimos aquí, da igual que salgamos con 500.000 estadísticas, porque al final dices, si los datos, da igual si hemos venido aquí al sesgo de confirmación. O sea, yo he venido aquí a un poco a contar lo mismo, ¿no? Pero primero una cuestión que a mí me parece muy relevante es que aunque estemos hablando ahora del auge de la extrema derecha, quiero recordar que estos partidos en Europa llegan existiendo desde los 80-90, ¿vale? Es verdad que tienen un crecimiento con la crisis reciente, pero ya nos acordamos que el Frente Nacional es de los 80, que la extrema derecha en Austria ha gobernado en los años 2000, por lo tanto en Suiza sigue ganando las elecciones legislativas desde entonces sin parar. O sea que es un fenómeno que ya lleva con nosotros un tiempo y la pregunta que nos hacíamos siempre los politólogos es qué pasa en la península ibérica que no hay. Es decir, nos preguntábamos por nuestra excepción, no porque fuera no sea la regla. Hoy solo quedan, si no me equivoco, Chipre e Irlanda, de momento. ¿Vale? Ya veremos. Entonces,
La cuestión que tenemos que afrontar o que se afronta en el debate académico es cuáles son las razones del crecimiento, y tú siempre te encuentras como dos posturas enfrentadas que luego en el fondo no están tan enfrentadas. Una es el tema material, es decir, la razón por la que crece la extrema derecha tiene mucho que ver con los perdedores de la globalización, una literatura que traen aquí muy mal algunos que leen inglés, pero la traen muy mal al caso español, pero en cualquier caso sirve para decir que obreros tradicionales, desclasados, quedan totalmente fuera de radar y por lo tanto que Trump gana por los obreros, aunque sabemos que realmente los obreros se quedaron en casa, no votaron por Trump, pero de nuevo, da igual cuánto lo repitas, porque esto ya se ha extendido. Y del otro los que dicen que es una cuestión cultural, ¿no? Una reacción antiglobalización de que es que las mujeres, los LGTB, mi identidad se ve amenazada, y en el fondo sabemos que la explicación probablemente es una intersección de las dos, porque de nuevo, conflicto entre material e identitario no tiene sentido porque la política lleva yendo de identidades desde que hay política. O sea, es que me parece un poco dar vueltas en círculo a esta cuestión, ¿no? Pero en cualquier caso, de una forma o de otra, no podemos esquivar el hecho de que el cordón sanitario en el conjunto de Europa es más bien la excepción y no la regla. En Francia es fácil porque te lo hace el sistema institucional a segunda vuelta. En Alemania es cierto que aplica. En Suecia lo tienen. En los otros sitios no los meten en el gobierno, pero se apoyan en ellos para gobernar, porque lo hemos visto en Países Bajos, lo hemos visto en Dinamarca, han entrado en el gobierno en Italia, por cierto que el próximo en Italia agarraos los machos, ¿vale? Porque viene la cosa divertida. Entonces, esto es la excepción, no la regla, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un movimiento tectónico que conecta también con la incapacidad que va a tener cualquier coalición rojiparda para armarse, incluso en el conjunto español, que es que las izquierdas han convergido y las derechas están divergiendo. Es decir, la izquierda, en términos ideológicos, programáticos, ha tendido a converger, porque los socialdemócratas se han tenido que ir más hacia la izquierda con la ruptura del paradigma, porque los que eran poscomunistas y de izquierda radical hoy compran los derechos sociales de feminismo LGTB, y en términos programáticos, la razón por la que Scholz llega al gobierno y muchos socialdemócratas en Europa también, es porque suman más fácil que la derecha. No porque haya un resurgir de la socialdemocracia, sino porque se articula más fácil. Pero en la derecha, por el contrario, que ahora es el terreno de las guerras culturales, es donde empieza la divergencia. Porque Trump impugna a un republicano clásico. Mismamente en el tema de la globalización, la apertura, el papel de la inmigración. La derecha tradicional no es proteccionista. La derecha tradicional es europeísta. La derecha tradicional te compra una parte del consenso en derechos de género, etcétera, porque se ha ido moviendo en esa dirección. Y ahora es el debate que les coloca en una posición incómoda de hacia dónde tirar. Y en el contexto español yo creo que la solución ya está dada. La solución ya está dada, porque los votantes lo piden. Si tú haces una encuesta o coges, por ejemplo, los datos de Castilla y León, es que el 75% de los votantes del PP querían pactar con Vox. Es que no hay debate dentro de esto porque en 2018 ya se lo normalizó como un actor más por parte de la derecha tradicional. Ahora bien, ¿cuál es aquí el problema que tiene, no creo, la izquierda? Porque la izquierda siempre es muy egocéntrica, ¿no? Todo lo malo pasa por culpa de la izquierda, como le pasa mucho también a Europa, ¿no? Como si toda la maldad del mundo fuera también culpa nuestra siempre, ¿no? No hay malos fuera y la extrema derecha no puede surgir sin que la izquierda no sea corresponsable de, bueno, a lo mejor no necesariamente, ¿no? Pero sí hay una cuestión que para mí es muy relevante, que es la capacidad que tiene, voy a comparar, ¿no? Un Orbán y un Tsipras de desde el poder mutar las instituciones. Un Tsipras, ¿por qué te llega al poder? Porque impugna el statu quo económico. Y eso requiere políticas mucho más difíciles con los instrumentos que tiene a su alcance. Luego es más probable que fracase. Un Orbán, ¿qué es lo que tiene fácil? Puede llevarte el falso señuelo del proteccionismo y de tal y algo. Pero ¿verdad que prohibir la entrada de los inmigrantes o hacer políticas restrictivas de derechos es mucho más sencillo desde el ámbito del Estado-nación? Es mucho más. Entonces, la capacidad que tiene la extrema derecha de retorcer las instituciones y las reglas de juego es la razón por la que yo no compro la simetría entre los dos. Porque, desde luego, es evidente que quien impugna el modelo democrático desde el poder es uno, no es otro. Y aquí es donde viene el gran problema, ¿no? Que es las instituciones y los partidos cómo pueden reaccionar frente a ella. Y yo creo que es la cuestión central. Entonces, lo de los obreros, ya voy a ello. Aquí hay un equívoco, no me olvido, ¿eh? Aquí hay un equívoco. Primero tendríamos que empezar recordando que no hay consenso ni siquiera sobre qué delimitamos como obrero y recordar también que lo que es un obrero en el censo hoy no es lo que era un obrero hace X años, ¿vale? Lo quiero recordar porque el peso en el censo ha variado y después depende de la categoría de clase que tú cojas, pues te sale o no. Los obreros en España votan al PSOE o se abstienen, ¿vale? ¿Por qué? Porque probablemente también se entrecruzan cuestiones generacionales.
Es decir, un obrero clásico probablemente sea alguien más talludito y probablemente sea alguien que se ha socializado en la época de la hegemonía del PSOE, etcétera, etcétera. Lo que sí hace Vox con éxito, y esa es la diferencia, es comer del electorado de la derecha a la gente que tiene menos renta, que es distinto. Es decir, los obreros de derechas votan a Vox, los obreros en España votan al PSOE. Y ambas son compatibles. Si tuviéramos al menos periodistas que supieran la diferencia entre porcentaje de fila y de columna, sería más sencillo en ocasiones explicar esto. Pero lo digo con una razón, tú sí que has hecho políticas. Lo digo con una razón un poco malvada también, porque como suena verosímil pensar que tienes una izquierda caviar que se está preocupando de esto, yo me preocupo de lo material, etcétera, es un discurso interesado y claramente performativo, que lo que quiere es construir realidad señalizando que ahí están. Pero luego a efectos prácticos vemos que los votantes no van con ellos y sobre todo porque hay un elemento clave que fosiliza la incapacidad que tiene Vox para crecer aquí, que es que en España el eje cultural y el eje material están totalmente solapados. Si yo te pregunto a ti qué opinas sobre el feminismo o sobre el LGTB y me das una respuesta determinada, yo ya sé dónde te voy a colocar. Te empujo naturalmente para allá, hacia la izquierda. Y si tú eres más autoritario en esos valores, automáticamente vas a la derecha. Esto pasa sobre todo en países de tradición católica. Y por eso, quien intenta driblar entre los dos, me refiero a Ciudadanos o este tipo de partidos, sufre por todos los lados. Porque en nuestras coordenadas políticas esto no se interpreta bien. Y eso es lo que explica por qué no vemos ningún lugar en Europa en el que una izquierda rojiparda sea electoralmente viable. Y si no, que me lo presenten. ¿Vale? Lo digo por los que dicen que esos proyectos funcionan. De momento, hasta donde llega mi conocimiento, no la hemos visto que sea electoralmente viable. Si son capaces de abrir ese cuadrante, adelante. En otros contextos puede ser. En España, lo veo más difícil. Recojo un poco el guante de lo que has dicho respecto a que la extrema derecha en España está como mucho más, digamos, asimilada o naturalizada, ¿no? Yo creo que el pacto en Castilla y León es un pacto que es evidentemente residual y que además habrá que ver si se extrapola en el ámbito estatal, ¿no? Creo además que es evidente que hay una incomodidad ya no solo en bastantes votantes, de hecho, del PP, sino además en el propio partido, ¿no? Y se ve en el Congreso de los Diputados y se ve en la forma de debatir o en la forma de gestionar un poco incluso las campañas políticas, como se vio en Castilla y León, que es el último laboratorio que hemos tenido. Entonces, a mí me gustaría un poco, saliendo un poco de aquí para no quedarnos en la extrema derecha, ¿qué supone o hasta qué punto es importante o nos estamos, digamos, dejando imbuir un poco con el tema de los sondeos electorales, ¿no? Si le estamos dando demasiada importancia, estamos viviendo obsesionados con las encuestas, al menos periodísticamente estamos como bombardeados cada día con la nueva encuesta, con el nuevo análisis de turno. ¿Y creéis que hay un abuso, digamos, de la cocina electoral en los últimos años? ¿Creéis que ha sido negativo? ¿Creéis que ha habido incluso cierto impulso, diría? O sea, si ha facilitado que ciertos partidos, por ejemplo Vox, crezcan, ¿no? Con tanta, digamos, bueno, con tanto abuso de los datos. ¿Sí? ¿Quién quiere? Estefanía. Sí, bueno, me gustaría añadir algo, no sé si lo vamos a tocar luego, sobre el tema territorial y la extrema derecha. ¿Puedo añadir algo? Después. Vale. Sobre el tema de los sondeos y el marketing. Bueno, yo creo que en este país hemos tenido un absoluto abuso, hasta decir basta, de lo que ha sido el uso de los sondeos y el marketing. Básicamente porque esto ha tenido bastantes consecuencias, ¿no? Ahora parece que no, pero si yo os digo que ha habido partidos políticos que han tomado sus decisiones de gobernabilidad en función de sondeos que luego se ha demostrado que no eran buenos, y esos partidos han desaparecido o han ido desapareciendo, pues creo que entendemos la magnitud de la tragedia. Y para mí, obviamente, esto ha generado una industria. Me acuerdo que una vez moderé una charla con las empresas principales encuestadoras en España, Metroscopia, etc., GAT3, y un poco el mensaje era: aunque ha habido un uso y un abuso de lo que es hacer una encuesta con una muestra muy pequeña y cada 2×3, esto se ha utilizado como una forma de condicionar la opinión pública, es decir, cada 2×3 un sondeo, dices, no, ha llegado Feijóo y 3 días después un sondeo y ya sabemos lo que va a pasar con el PP. Es como,
poco de sosiego, de reposo de eso. Pero sí que hay que tener en cuenta que no es una industria banal, es decir, que la gente que lo hace de forma muy seria y con cara y ojos, y que eso ha estado ahí. Pero a mí lo que más me preocupa de los sondeos ha sido cómo eso ha tenido impacto en lo que decía antes, en los liderazgos. Ha habido un tiempo en España donde parecía que en un laboratorio tú podías crear un líder, ¿no? Y te decía, mira, pues aquí lo tienes, es este, y ahora me vas a decir si su electorado quiere que lleve barba o no lleve barba. Y se montaba un focus group, que es una especie de encuentro, pues imaginaos, ¿no? Unas pocas personas como aquí, y se sondeaba y se preguntaba, el focus group ha decretado que sí. Entonces, esto era extrapolable a la población. O, bueno, pues ahora hay que hacer, yo qué sé, hay que tomar esta decisión. Pues, ¿qué quieren los votantes que hagamos? ¿No? Y vamos a hacer esto. Claro, eso ha reventado, llamadme romántica, lo que para mí sería la que es la concepción de un líder. Es decir, yo creo que un liderazgo no es los sondeos dicen esto, tenemos que hacer esto. Para mí un liderazgo es alguien que tiene un proyecto, una idea y consigue que la gente se adhiera a esa idea, consigue convencer a la gente. Tal vez de lo que hemos tenido más abuso ha sido de los otros, por varios motivos. Ha habido una fortísima competición electoral en estos años y Pablo, pues, que ha estado en uno de esos partidos de la nueva política llamada Nueva Política, lo ha vivido. Es decir, el Congreso... Siempre se dice, estamos en campaña permanente, se dice en comunicación política, ¿no? Cada cosa que se hace pues tiene como una traslación o se le quiere dar una traslación electoral. Pero yo os diría que hemos vivido, no en campaña permanente, en guerra absoluta y total durante casi 4 años. Es lo que decían, bueno, y más, 5. Hasta que no se ha cerrado un poco la brecha del alcance que han tenido esas nuevas formaciones que han impugnado a las viejas, o se ha visto en qué eso ha ido quedando, hemos ido a cantidad de repeticiones electorales, sin ton ni son, avanzar elecciones, sin ton ni son, aquí se avanzan elecciones, porque mira, porque desconfío de mi socio y avanzo elecciones. Ha habido como un abuso. Esto es muy descriptivo. Digamos que la democracia, los fines de la democracia es cambiar la vida de la gente. Los procedimientos para obtener ese poder que cambia la vida de la gente es ir a elecciones. Lo que no son los fines es ir a elecciones cada semana. Es decir, el fin es cambiar la vida de la gente, lograr poder para gobernar. El fin no es ir a elecciones cada semana, eso no es un objetivo en sí mismo, eso es un procedimiento. Pero ha habido una inversión, que los políticos han creído que el fin en sí mismo era ir a elecciones. Y para mí ese es el abuso que ha habido. Y sobre todo en eso que os decía de los liderazgos. No porque sí, no se puede meter a todos en el mismo saco. Líderes, o sea, no sé si habéis visto esa foto tan descriptiva que está Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado. Como el cuento este de los 10 negritos de Agatha Christie que van cayendo, pues ya solo queda uno. Entonces, pero ha habido un trasfondo de eso. Aquí parecía que cualquier persona en España con un Twitter podía convertirse en el nuevo presidente del gobierno. Es que en eso hemos estado y ahora estamos un poco en esta impugnación hemos tenido un momento de líderes muy populistas, que son estos líderes, que yo no digo que no esté bien, o sea, es que veníamos de que en España se montaban manifestaciones y bueno, quita, ya pasará. O montad un partido político, ¿no? Ya haced algo, pero no molestéis mucho. Que no se escuchaba a la gente y nos hemos ido a todo lo contrario. Hay que medir cada 5 minutos lo que piensa la gente y cambiar de decisión del gobierno. En pandemia se vio mucho, cada 5 minutos, a ver si no se enfada la gente. Entonces, hemos pasado de un extremo a otro y ahora parece que nos estamos otra vez tabulando, centrando. Y para mí ha habido sobre todo eso en los liderazgos, que ahora parece que la gente aprecia más y si os fijáis, el cambio de liderazgo en el PP también tiene que ver con eso. Un poco esta idea de un Feijóo más institucional, alguien que viene de la política de base, frente a esos liderazgos hipermediáticos de gente que básicamente había sido tertuliano de televisión, no importa, algunos aquí también lo somos, pero oficio muy digno, pero que básicamente no. Accusatio non petita. Pero que básicamente, digamos que habían estado en más tertulias que decisiones gestoras tomadas en su vida. Y a esta gente la hemos encumbrado y luego ha caído. Esto también creo... Mira, yo no pienso que, honestamente, que haya que echarle la culpa siempre a los políticos. También somos mayores de edad los que votamos y entiendo que las causas son muchas y no, la gente está aborregada. No, eso es un argumento absurdo, estúpido completamente. Pero sí que a veces también ser conscientes de cómo la opinión pública ha estado, ¿no? en esta impugnación del sistema que nos ha llevado a sitios pues, completamente opuestos a lo que sería lo que es la coherencia de una democracia. Gracias, Estefanía.
Hablas mucho. Muy bien, pero mucho. A ver, volvemos un poco a lo que quería decir antes de los sondeos. Bueno, yo lo había planteado por respecto al tema de la España vaciada. Al final, creo que los sondeos han tenido mucho que ver en el tema de las expectativas, de, por ejemplo, la irrupción de Soria Ya o de Terror Existe y de todas estas plataformas. Entonces, me gustaría también que volviésemos al tema de, y ya con esto terminamos y dejamos paso al público, que también querrá hacer sus preguntas. ¿Qué supone, digamos, o qué creéis que ha supuesto en el tema del auge de la extrema derecha, que me parece muy interesante, también las plataformas de la España vacía? ¿Hasta qué punto esas plataformas que se decían un poco apolíticas de algún modo y que suscitó muchas críticas, no abren una ventana a una nueva forma de política que se pueda ver, de hecho, de cara a 2023 o en los años venideros, ¿no? ¿Hasta qué punto la política puede mutar y no ser lo que hemos conocido hasta ahora, que a partir de ahora las etiquetas desaparezcan y que, bueno, que ese laboratorio que ha sido la España vaciada, que aún está en desarrollo, pueda ser un poco el modelo de política que se vea próximamente? Pablo, para ti. Pero yo creo... O Pablo, ¿no? No, coge tú, porque he hablado yo antes y ahora hablas Pero tú sabes más de esto que... De las plataformas territoriales. Bueno, como quieras. Bueno, a ver, yo creo que, por ser súper sintético y así dejaros hablar a vosotros, en el fondo la desarticulación de nuestro país está ocurriendo en torno a dos ejes fundamentales, ¿no? El eje izquierda-derecha, que ha generado una fragmentación de oferta, pero también el eje territorial, y la impugnación del modelo territorial ha sido evidente, ¿no? Ahora tenemos en el arco parlamentario partidos que quieren la independencia o han participado en un proceso unilateral de independencia y partidos que quieren el fin del Estado de las autonomías. Entonces, a efectos prácticos, lo que nosotros estamos viendo es que la insatisfacción, también con el sistema y con la representación tradicional, tiene que buscar canales por los que abrirse camino. Y la variable territorial es una fundamental. ¿Por qué? Porque también conecta con cosas que hemos hablado en la mesa. Hay un cierto repliegue a zona conocida, ¿no? Entonces, una parte de ese repliegue puede estar muy conectado con la idea de que, bueno, estamos en un contexto de fragmentación parlamentaria. Hemos visto aventuras que han salido bien, como Teruel Existe, PRC más pequeñito, tal y cual. El gobierno, sí o sí que venga, va a tener que depender de este tipo de partidos. Son partidos con una ideología muy fina, es decir, no te dicen nada explícitamente de lo que van a hacer en términos de izquierda-derecha y tal, sino que van a buscar lo mejor para tu tierra. Es decir, que te van a traer cosas. Por tanto, está bien. Es decir, suena bien la idea de jugar todos al juego que ha sido la política española los últimos 40 años, que es que hemos tenido partidos territoriales que conseguían recursos para sus territorios. Luego voy a jugar yo también. Además, con la ventaja de que el sistema electoral me hace que con 17.000 votos te coloco un diputado de Soria. Perfecto. Además, en algunos casos en los que ha funcionado, muy ligado a movimientos de base, porque Soria Ya lo conozco yo desde que me iba a los San Juanes en Soria. Estamos hablando del año 2000, las mejores fiestas de toda España, por hecho, para recordar. O sea, es algo que tiene cierto sentido que se pueda abrir camino por esta vía, precisamente porque además es un valor refugio que rompe con la política de bloques. Puede venir descontento de izquierda y de derecha que tú puedes intentar canalizar ahí. En el Castilla y León los postelectorales que tenemos señalan que efectivamente mucho del descontento con el PSOE y con la izquierda y Podemos se ha refugiado cómodamente en estas plataformas, porque son plataformas que no están pringadas con el gobierno, pueden conseguir cosas para tu territorio, pueden funcionar bien y luego a la hora de la verdad ya veremos qué rendimiento dan, ¿no? Pero yo creo que es el repliegue a esto facilitado también por nuestro sistema electoral y la tendencia, esto sí que no me voy a poner muy historiador, pero que en nuestra historia lo normal es el cantonalismo. La excepción es tener formaciones estatales. Es decir, la política territorial siempre busca la manera, la que abrirse camino, y yo creo que eso tiene que ver con esa desarticulación también. No sé si más o menos... Sí, y además creo que es un signo de los tiempos, y ya te dejo paso a ti, que al final es cierto que con estos nuevos partidos que han irrumpido, siendo muy pequeñitos y teniendo muy poca representación, sí que permite hacer grandes cosas, y eso ha cambiado, yo creo. Por ejemplo, con el tema de los procuradores de Soria Ya, que puede cambiar el panorama con relativamente poca representación, ¿no? Sí, pero puedo recoger un comentario que se me acaba de ocurrir. En realidad, esto obedece también a transformaciones estructurales muy profundas, que es que el poder se está concentrando en las capitales. Esto está pasando en toda Europa, en serio. Si miráis el diferencial, todo el mundo nos quejamos aquí de Madrid, en serio, ir a Francia, ir a Portugal, ir al Reino Unido, la confrontación de la capital contra el resto, porque la paradójica situación en la que nos lleva la revolución industrial es que las grandes corporaciones se ponen en las capitales. Entonces, la gente tiene que emigrar a las capitales para tener oportunidades de trabajo y desarrollo profesional. Estas zonas tienen la sensación de que se quedan atrás y ese malestar puede sonar verosímil, porque luego tú vas a los datos en España y son muy tozudos. Es que la España interior los últimos 20 años ha ganado población.
Es que ha crecido la población que vive en los pueblos en España, que el vaciado de España se produjo en los años 60, que fue cuando ocurrió. Ahora ya no, pero da igual, porque tú tienes la percepción de que los otros siguen y tú no llegas. Y entonces, ante esa situación no hay dato objetivable que te valga. Es verdad que Castilla y León es excepcional, porque ahí sí que el despoblamiento es muy masivo. Pero el resto de lugares depende mucho del territorio, ¿no? Y eso no se ve, porque yo no te voy a ir a ti con un gráfico a decirte que en tu pueblo no tienes wifi y que por favor votes a otro partido, porque no funciona así. No, yo quería decir, porque mencionabas ahora la tradición del cantonalismo. Yo hace un tiempo, claro, como estoy jubilado de la política, pero hace un tiempo que viéndolo, sobre todo desde lejos, tenía la sensación como que en periodos de agitación la política en España sucede siempre a golpe como de flashback, ¿no? Que hay secuencias que se repiten más o menos, ¿no? Entonces es como el estallido de la cuestión social, como con movimientos transformadores, suele venir o de la mano, seguido de cerca, del estallido de la cuestión nacional, con impugnaciones, digamos eso, en clave de construcción y de identidad nacional. Los intentos de crear un liberalismo progresista en España que acaba devorado entre las fauces de fuerzas reaccionarias. Y luego, claro, lo que faltaba es la revolución cantonalista, en cierto modo. Y dices, es la excepción. Es evidentemente la excepción, pero claro, estaba pensando que hay una contradicción con el otro gran modelo de gestión de las demandas territoriales de la tradición del 19 española, que es el caciquismo, ¿no? Que formaba parte del régimen bipartidista, en cierto modo. Entonces creo que entre el agravio que expresa este levantamiento, ¿no? La irrupción de estos partidos y la forma, digamos, de encaje en el sistema parlamentario, porque claro, son las dos dimensiones, ¿no? Se puede leer como esto es la expresión de un agravio de los territorios que han sido abandonados y por el otro lado como esto es la fórmula para completar mayorías parlamentarias de una manera más o menos pragmática, ¿no? Entonces estaba pensando cuando, según hablabas, que es casi como un choque entre la versión cantonalista que pide, digamos, los elementos para poder autodeterminarse, para vivir, ¿no?, con dignidad, y la cuestión caciquil, que es un sistema de administración de intereses territoriales que ha servido siempre, ¿no?, para garantizar la gobernabilidad del territorio. O sea, igual vamos hacia ese choque entre los dos ejes. También te digo que para ellos, solo por añadir una cosa, es un win-win. O sea, si los partidos grandes tienen miedo de que vayas a entrar, se van a volcar en el territorio, y si consigues igualmente entrar, consigues cosas para tu territorio. Por lo tanto, tiene sentido para alguien de allá que si quiera asustar un poco con los sondeos. Luego ya hemos visto que iban a surgir en muchos sitios y han surgido donde tenían tejido y demanda. Luego esto puede ocurrir. En Andalucía probablemente Jaén tiene sentido, o Almería, Huelva, según cómo. Si lo intentas en Sevilla o Granada vas listo. Entonces, depende un poco del sitio, iremos viendo y estas pueden conseguir representación, pero yo creo que come más a la izquierda que a derecha, ¿eh? Tengo la impresión, vamos. Mi pregunta iba a eso, para cerrarlo básicamente. O sea, ¿cómo creéis que va a desarrollarse los futuros años y un poco cómo estas plataformas, esta forma de entender la política puede variar, ¿no? Entonces, bueno, ya han contestado los dos Pablos. Si quieres hacer algún apunte, Estefanía. Sí, si no me riñes, pues me gustaría decir rápidamente, pues yo sí creo que esos partidos cumplen una función más allá del mero hecho que han copiado el sistema del PNV de convergencia, y eso es público y notorio. Para mí, el bipartidismo, una de las gracias, era la capacidad que tenía de articular demandas territoriales en una misma formación. ¿Por qué digo esto? Decimos, ¿qué es lo que más impugna al bipartidismo a día de hoy? Vamos a dejar a Vox, que es la tercera fuerza, fuera de la ecuación. En España, yo diría el neocantonalismo. ¿Por qué? Porque lo que vienen a impugnar es una forma de hacer política, a lomos de todo esto que hemos dicho de los sondeos, el marketing, el centralismo, que viene imbuido por la globalización, como decía Pablo. Lo que más hoy cuestiona a PP y a PSOE es que tengas un Congreso que parece un Senado. Lo que podríamos decir la territorialización del Congreso. Y eso rinde cuenta de varios males que hay en este país. Uno, el proceso independentista ha sido muy ególatra, ¿no? Solo existía ese problema. Vale, pero es que luego hay... Ese modelo se ha copiado y ahora cada uno quiere tener su partido. Okay. Pero eso de que rinde cuenta de que los mecanismos que articulan la pluralidad territorial no funcionan. El Senado, con perdón, no sirve para nada. O sea, es así y quien lo quiera ver pues lo ve y quien no lo quiera ver no lo ve. Y por eso los partidos que deberían estar en el Senado se te han metido en el Congreso, los partidos territoriales. En la conferencia de presidentes autonómicos, hay una anécdota que es muy descriptiva, se reunía la conferencia de presidentes autonómicos en La Rioja. El PNV dijo que no iba a ir.
esa misma mañana en las noticias sonó que el PNV le había arrancado no sé qué acuerdo al Gobierno y que el PNV se iba a ir a la conferencia. Tú me estás diciendo que en la conferencia de presidentes autonómicos hay 17 autonomías, pero hay una que va, pero el acuerdo ya lo ha cerrado esta mañana para ir. Eso revienta lo que es esta idea del café para todos y todos en pie de igualdad. Lo revienta otras muchas cosas, ¿no? Pero para que veáis cuáles son los mecanismos. La financiación autonómica lleva 8 años o 7 sin renovarse. Es decir, los mecanismos que deberían articular la pluralidad territorial en España no están funcionando. Y para mí eso es lo que hace que cada cual quiera formarse un partido provincia. Incluso esto, me acuerdo que me lo dijeron, me invitaron a una charla unos jóvenes que se llamaban Jóvenes por las Illas, de las Islas Baleares, y la pregunta fue tal cual: ¿crees que si tuviéramos un partido de las Illas tendríamos más capacidad de influir en el Congreso? Y digo, hombre, obviamente, con un escaño, si es el escaño que aprueba la reforma laboral o los dos, mira la que se ha liado. O sea, claro, fíjate, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esta fragmentación del Congreso? A que el Gobierno gobierne por decreto ley, es decir, esto es un lío, decreto ley abajo, ya me lo aprobaréis. Por tanto, yo sí creo que el problema de fondo es que la territorialidad en España no está bien encajada. A esa tensión se ha sumado Vox, un partido muy centralista también, Ciudadanos, un PP que ha girado en ese son y, por tanto, ahí hay un drama de fondo. No solo es que hay de lo mío, es una concepción de España que no está bien articulada en lo territorial. Pues nada, damos paso a las preguntas del público. Un segundito, vamos a coger el micro, ¿vale? Para pasarlo y que queden las Pero según a quien pregunten, ¿no? Supongo, ¿no? Ah, vale. Por ejemplo, este chico. Creo que es. Funciona, ¿no? Hola, bueno, muchas gracias por esta ponencia. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Yo, aunque se me ocurrirían muchísimas preguntas, se me ha ocurrido una especialmente para Estefanía, que es quien la ha comentado. Que bueno, que me perdone la moderadora, pero yo no creo que hayas hablado mucho. Me quedo con ganas de escuchar más. En concreto, sobre lo que comentabas de los líderes mediáticos, si se te ocurre alguna forma en que eso se pueda contrarrestar, porque siempre que se intenta de alguna forma, ya sea usando sus mismas armas mediáticas o utilizando los instrumentos del Estado de Derecho, siempre acaban pasando por un tamiz de victimismo, incluso de conspiracionismo. Lo estamos viendo en muchos líderes, no sé, se me ocurre Iglesias con su lucha contra los periodistas, o incluso Ayuso también en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué se puede hacer contra eso si se te ocurre algo? Y bueno, y si el resto de la mesa tiene alguna idea, también me gustaría. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Curro, para que quede registrado, luego te identifican. Bueno, yo soy Germán y mi pregunta tiene como dos vertientes, ¿no? La primera es, hablando de la conflictividad y de la agresividad que hay ahora mismo en la política, si no creéis que eso es porque funciona, porque, por ejemplo, bueno, yo soy de Logroño, ¿vale? Nuestra antigua alcaldesa... ¿Cuca Gamarra? Sí, era conocida en Logroño como Cuca Macarra por sus malas respuestas a la oposición, sus desprecios y, sin embargo, mírala, número 2 del partido y ha crecido como la espuma. Sin embargo, tú ves, yo qué sé, los partidos de la España vaciada que lo que hacen es propuestas. No les he oído una voz más alta que otra, no les he visto un insulto, no les he visto agredir a nadie. Ellos te llegan y te dicen, pues mira, nosotros no tenemos ninguna entidad en La Rioja, queremos el Senado en Arnedo, ¿vale? Para poder invitar a Pablo. A Pablo. Entonces, su madre lo agradece. Entonces, ahora va la doble pregunta. Por un lado, ¿no creéis que esa conflictividad se genera voluntariamente porque funciona? Y si no creéis que esa publicidad depende más de tener un medio detrás que saque como zascas esas frases agresivas y desagradables y tape a otra gente. Es decir, si no tienes un medio detrás, da igual que hagas el mejor discurso del mundo. Y aquí, con mucho cariño, se lo voy a decir a Pablo Bustinduy, que me parecía una maravilla en el Congreso, pero siempre sacaban las, con perdón, mierdas de otro, y nosotros teníamos que rebuscarlos y juntarnos varias personas para verlos y decir, le gusta hablar, oírle hablar, perdona. Nada más, gracias. Normal.
Yo quería preguntar, bueno, me llamo Miguel, quería preguntarle a Pablo Simón o si podía extender un poco la reflexión que ha hecho sobre lo católico en relación a la capacidad o la posibilidad de triunfo del fracaso del rojipardismo, porque me ha parecido muy interesante, pero me gustaría que lo extendiera un poco. Muchas gracias. Perdón, no tenemos preguntas de mujeres, solo 3 hombres. Venga, chicas, animaos, alguna. ¿No? ¿Nadie? Una. Una, hay una ahí. Y si no, voluntarias obligatorias. Claro. Tú. Hola, me llamo Chus. Estabais hablando de cómo no habían resultado los nuevos partidos y parece que es un análisis político de por qué no surgen y progresan y acaban desapareciendo, ¿no? Y yo creo que es más un análisis de marketing, yo porque soy publicitaria y porque soy consultora política también, ya jubilada, pero creo que, por ejemplo, siendo yo socialista, pero las expectativas que creó Ciudadanos al nacer, cuando se presentó aquí, había una cola que daba la vuelta a la manzana, yo no pude entrar y tenía mucho interés en saber qué era lo que se iba a proponer, ¿no? Y muchísimos amigos que hubieran votado al PSOE antes y tal, se pasaron a Ciudadanos, ¿no? O fue todo como una expectativa, es la forma de decirlo, ¿no? Que de repente la que armaron, ¿no? Cuando aparecieron en la foto de Colón, cuando se marcharon todos los que lo habían montado, ¿no? Dijimos que no íbamos a ser ni azules ni rojos y somos más azules que nadie, ¿no? Entonces, que yo creo que fue un desastre de posicionamiento y de trabajo, pero no de concepción de la idea primitiva, ¿no? No es que no resultase en España una cosa así, sino que lo hicieron fatal. Yo creo que fue, además os lo digo como lo siento porque le conozco desde hace muchísimos años, que fue Marcos de Quinto el que llevó a la desgracia a este país, ¿no? Así lo creo. O sea, no sé si les dio dinero o les convenció o qué hizo con ellos. Se lo dije un día a él, que le dije, porque, bueno, nuestros hijos iban al mismo colegio, al de Josefina Aldecoa, y entonces le dije, mira, si Josefina Aldecoa levanta la cabeza, y te ve haciendo eso, digo, es que te diría, es que te daba, que te mataba, como que me encarné en Josefina Aldecoa, ¿no? Y él se hizo pequeñín, de alumno que fue de Josefina Aldecoa, no solamente por llevar a su hijo, ¿no? Y me dice a mí, ¿y los bolivarianos? Y digo, bueno, esto está mal de la cabeza, ¿no? Porque... Entonces ese fue el desastre, Marcos de Quinto, desde mi punto de vista de análisis, ¿no? Y ha sido una pena, Ciudadanos, eso es lo que creo. Contestamos y luego pasamos Contestamos a mi porque si no va a ser un agobio. Como queráis. Bueno, yo como no voy a entrar en las demás, ¿vale? Yo voy a dejarlo en los líderes mediáticos, que no sé tanto. Voy a entrar solo en las 2 intermedias. Como ha habido una alusión directa, luego voy para allá. Pero a propósito, bueno, en las 3 voy a ir muy breve. La agresividad funciona, la polarización funciona, depende. Pero es una estrategia que puede ser ganadora, a mi juicio, en contextos de mucha volatilidad. Es decir, lo que más cohesiona a un grupo es el rechazo a otra persona. Por lo tanto, la construcción de un grupo de los propios contra los ajenos es una estrategia en un contexto de mucha volatilidad que puede ser ganadora, y al final vemos una coyuntura ahora bibloque, en el que en el fondo tú tienes 2 bloques con rechazos cruzados, pero internamente ya no existen. Y antes sí que lo sabía cuando se fragmentó. Ahora, eso sí que depende mucho de la estructura de medios de comunicación, que sirve también como una cacofonía, y todos somos corresponsables, incluyendo yo mismo, de una cierta espectacularización de la política y de una percepción en la que hay un desacople muy fuerte entre los ritmos de una política mediática, que es aceleradísima y que va a la coyuntura, y con los ritmos de la política real. Odio lo de la política real porque el otro también es política, pero si quieres las políticas públicas, ¿vale? Y las transformaciones efectivas, pues llevan mucho más tiempo, y eso genera un desacople que lleva también a la decepción. Yo me acuerdo de la periodicidad con la que salía derogada la reforma laboral del PP y la reforma educativa,
¿vale? Y la gente, como no sabe lo que es una PNL, no esto, tal y cual, pues todo el mundo ya está derogada, ya ha cambiado, que no ha cambiado, que sí, que no. Entonces, claro, pero si ya lo han dicho, pero que no lo han dicho. Entonces, hay un desacople, y esto es cierto, entre unos contextos de aceleración generada también por unos medios de comunicación que compiten por unas audiencias cada vez más disputadas, porque ahora La Sexta, entre comillas, no compite solo con las otras cadenas, es que compite con Netflix, es que compite con... Entonces hay que generar más atención y eso se hace y puede atraer, pero al mismo tiempo eso se hace mediante una cierta pues bueno, sublimación de esas diferencias que llaman más la atención. Hubo el otro día una votación en el Congreso de los Diputados en la que por unanimidad se aprobó apoyar por una PNL la educación de 0 a 3 años. Bueno, eso no va a salir, ¿vale? Es importante, pero no va a salir, ¿vale? Y se aprobó por unanimidad. Bueno, pues corremos, ¿no? Y ahí esa lógica yo creo que es un poco difícil de romper, pero la buena noticia es que mal de muchos, consuelo de tontos, que pasa en todo el mundo. Quiero decir que la polarización, la mediatización de la política no es un síndrome español, es que pasa en todos los lados. Voy rápido a lo de los católicos. Mira, esto yo aquí he apoyado siempre a hombros de gigantes. Rodney Polk tiene un artículo maravilloso del año 2021 en el que intentan saber en qué medida el eje tradicional izquierda-derecha es ortogonal, es decir, se corta o se solapa con el eje que podríamos llamar es el de nuevos derechos sociales, autoritarismo, ¿vale? El que surge desde mayo del 68, porque a veces lo del rojipardismo es volver otra vez a los debates que dan muchas vueltas en círculo. Entonces, ellos llegan a la siguiente conclusión. Las sociedades que son más laicas o más protestantes han tendido a encapsular en bloques ideológicos diferentes a confesión protestante, católica, etc. Entonces, eso genera que haya más espacio para que puedan surgir unas personas que se colocan a la izquierda, pero que te compran o te rechazan derechos de nueva ola, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, que tiene cierto sentido que a lo mejor Marine Le Pen pueda comer más voto obrero porque sí puede presentar eso de una manera eficaz en ese contexto en el que está ahí. Pero él se da cuenta de que en los países que son de tradición católica, como nos ocurre a nosotros, hay una vertebración muy importante que hace que, como la izquierda es anticlerical y la derecha es más confesional, en los nuevos derechos, al venir desde la izquierda, lo colocan automáticamente de tal manera que el eje se solapa, ¿vale? Por lo tanto, que se sobreentiende que si hablas de feminismo o de ecologismo, pues vas a estar en la izquierda y que lo impugnas desde ahí. Por eso muchas veces la derecha lo que juega aquí no es, digámoslo así, impugnarlo frontalmente, me refiero a la derecha moderada, sino a que no sean temas prioritarios en la agenda, porque es incómodo. O sea, es un poco incómodo. Llega el 8M y vale, hay que ir. Pero sabemos que puede haber un poco de jarana y hay que ir con cuidado, porque no es nuestro terreno en el que estamos cómodos, ¿no? Y cuando alguien se coloca en polo, anti-inmigración, etcétera, pues rápidamente es empujado al otro sitio. Por lo tanto, cuando a ti ya te están colocando en el polo de los derechos sociales al otro lado, es muy difícil que, por ejemplo, Vox pueda comer electorado en la izquierda. Tiene más dificultades para transversalizarse. Luego le va a Vox también como mal le va al PP. Es decir, que juega dentro de ese espacio, a diferencia de lo que puede ocurrir en la segunda vuelta de las elecciones francesas, donde habrá una parte de gente que diga que ni OTAN ni Rusia, y que diga también ni Macron ni Le Pen, ¿vale? Y por lo tanto que en la segunda vuelta se pongan un poquito de perfil y ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto hace que aquí en España las oportunidades de generar un eje nuevo rojipardo, entre comillas, sea remar contra la estructura. ¿Es imposible? No. No es imposible, se puede hacer, pero cuesta el doble de esfuerzo, porque es más complicado. Igual que a Ciudadanos le costaba el doble de esfuerzo explicar que ellos querían ir al orgullo y a las manifestaciones feministas, pero que al mismo tiempo podían querer bajar impuestos y pactar con la derecha. Entonces les costaba el doble de esfuerzo. ¿Por qué? De nuevo, porque estás en la intersección. Y ahí sí que compro una parte, no lo de Marcos de Quinto, pero que sí que es verdad que tú puedes tener coyuntura y estructura, pero luego hay algo clave que los politólogos fracasamos siempre, que es donde los periodistas sabéis más, que es agencia. Es decir, hay alguien que luego toma las decisiones. Los incentivos van en una dirección, pero luego son personas. Y las personas calculan, se equivocan, se odian, y esas cosas tú, por más que hagas modelos muy sofisticados, no lo vas a ver en ningún sitio. Y yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. A ver, Curro, mi amigo Curro. Los líderes mediáticos. Vamos a ver, yo creo que hay dos elementos. Uno, la gente se ha cansado. Y esto lo hemos visto. Es decir, sí, han salido nuevos liderazgos post lo que fue la impugnación primera del año 15-19. Sí, o sea, eso ha sido así, ¿vale? Ayuso, a ver, se le puede reconocer su mérito, pero encaja dentro de lo que diríamos un líder popular o populista, porque también ha trascendido una barrera, ¿no? Hay una frase de
Christian Salmon, de un libro que está muy bien, que se llama La ceremonia caníbal, y dice: el político hoy es, más que una figura de autoridad, un producto de la subcultura de masas. Y, por ejemplo, estos líderes normalmente triunfan, y yo creo que con Pablo Iglesias igual al principio también pasó, porque a veces también trascienden la barrera de la política. Y eso es lo que hace que a lo mejor tú ni siquiera sabes su ideario, pero, ay, mira, ha salido en el Ola, o han dicho qué tal, ¿no? Entonces dices, ya estás llegando a unas capas de la sociedad que es muy difícil. Hoy en día lo más difícil es que te conozcan. Por tanto, sí que estos líderes populistas han tenido unos coletazos, pero yo creo que la gente igual ha interiorizado que en el momento en que viene una pandemia, viene una guerra y las consecuencias son tan duras y tan reales, líderes populistas por populistas o mediáticos por mediáticos, si luego eso no tiene chicha y traslación, pues no, pues va a caer. Entonces, yo creo que ahí la gente ya está más recelosa. Igual éramos más propensos a comprar discursos adanistas hace 5 años. Igual si hace 5 años os hubiesen dicho, pues yo qué sé, voy a acabar con el problema de los alquileres. Os lo hubieseis creído, pero también lo que decíamos antes. Había, yo también creo, y esto tenemos que perdonarnos un poco, ¿no? La crisis de austeridad fue muy dura, o sea, se desahuciaba la gente por la ventana, estas imágenes las hemos visto. Había una voluntad, no todo el mundo, pero estas imágenes las hemos visto. Había una voluntad de creer que las cosas podían ser distintas. Por tanto, compramos esos discursos adanistas de líderes que nos parecían súper atractivos a nivel mediático. Nos cansamos del tecnócrata, ese señor encerrado ahí en su despacho que nunca le daba el sol prácticamente y comparecía en plasma, aunque luego el plasma, la cultura del plasma, vaya si se ha alargado después, en otras formaciones políticas. Pero yo creo, uno, la gente se ha cansado y cuando la gente se cansa porque ve que la política real ahí caen. Y luego, dos, los partidos, a mi entender, se han aprendido algo, se han dado cuenta que ser un líder mediático es la antesala de que tu partido se hunda. Ejemplo. Muchos de estos líderes mediáticos o populistas lo que hicieron fue, porque esto tenía una traslación dentro del poder orgánico de los partidos, constituir partidos a su imagen y semblanza. Tanto es así que, por ejemplo, ¿no? Rivera, ya el último comité de dirección, o bueno, los que mandaban de Rivera eran todos riveristas, y él dijo aquella frase de «y el que quiera apoyar a Sánchez, que se vaya al partido sanchista». Entonces, el hecho de haber convertido, y yo creo que con Iglesias pasó parecido, ¿no? Se fueron perdiendo las confluencias. ¿Dónde está la oposición a Pablo Iglesias? Era Rejón y tenía otro partido. Entonces, esto ha pasado. Lo mismo Pedro Sánchez, cuando llegó al PSOE, configuró un PSOE a imagen y semblanza porque los varones ya me han echado una vez, que no me van a echar otra. Y fíjate, ¿por qué cae Casado? Porque los varones eran tan fuertes que han podido echar al líder. Pero yo creo que los líderes mediáticos o populistas han traído esto, que las formaciones políticas se han visto lastimadas, porque al eliminar contrapesos, al ser ellos tan importantes, digamos que antes los partidos tomaban decisiones igual un poco más lentas. Llegabas al Congreso Federal del PSOE, Sánchez decía B y los varones B, C, D, F, G, o sea, muy duro, ¿vale? Y esto ha sido palpable, cómo han cambiado los congresos federales. Más allá de que si el líder gana, pues los varones van a ir detrás, ¿no? Ese factor también está. Pero yo creo que básicamente se han dado cuenta de eso, de que un partido sólido es un partido que tiene coliderazgos, que tiene liderazgos resistentes. No es una sola voz hipermediática o X. O sea, esa necesidad de contrapesos ha estado. Y a mí me da la impresión de que si algo hemos aprendido, pues espero que sea eso, que los partidos sólidos no es aquel donde el líder está todo el día compareciendo en los medios. Es aquel donde la estructura orgánica está fuerte y para eso hacen falta contrapesos y gente que le diga al líder, esto es muy difícil en todos los partidos, esto no está bien, o que se pueda haber un debate al menos estratégico un poco más serio. Yo creo que están todas contestadas, ¿no? Yo creo que sí, hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Pues la chica. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el punto que habéis comentado al principio de que no había futuro. Como persona joven me he sentido bastante aludida, ¿no? Porque yo planteo al final, claro, muchas veces tendemos a mirar al pasado porque, claro, no tenemos futuro. ¿Cómo no vamos a mirar hacia atrás? Y entonces mi pregunta es si tenéis la sensación que si esta lejanía respecto a las instituciones que tenemos muchos jóvenes puede derivar más bien, o qué creéis que es más peligroso, que deriven desafección o en extremismo. ¿Qué es más peligroso, que nos den igual las instituciones o que nos generen rabia? ¿Alguna pregunta? Bueno. Gracias. Sí, yo le iba a preguntar a Pablo Bustinduy, tal vez por su trayectoria política, sobre una cuestión que me intriga bastante en la izquierda, que es el tema de la bandera de España.
que, bueno, más o menos sobre... Pero básicamente viene de que Íñigo Errejón ha dicho en alguna entrevista y en algún libro que una de las cosas de las que se arrepentía era de no haber podido sacar la bandera de España en un meeting, como resimbolizarlo. ¿Crees que una de las soluciones, como una propuesta para la crisis de la izquierda, podría ser resimbolizar la bandera de España o hacer algún uso del nacionalismo estratégico en ese sentido? Quejabas de mis preguntas. Buenas, soy Joel. Primero que todo agradecer está muy bien, o sea, yo no tengo ni puñetera idea de lo que está hablando y me está gustando mucho, entonces voy a hacer una pregunta, voy a hacer dos preguntas, pero o sea, desde la ignorancia completamente. Respecto a una cosa que estaba comentando Pablo, que era el tema de que el miedo ya no se ha convertido en un medio, sino en una finalidad en sí mismo, en tener todo el mundo siempre un poco alterada y nerviosa con política exterior o con asuntos económicos o sociales. Y quería preguntar respecto al proyecto de Yolanda Díaz, que parece que nunca llega, que es un estreno de película cancelada en la pandemia, ¿de qué manera ese tipo de política va a conseguir de alguna manera, o cuál es el propósito de la izquierda para poder ganar ese discurso del odio? ¿Cuál es la receta mágica con la que se va a acabar con esos populismos que ya se ha visto, que ya forman parte de gobiernos, que ya no se le tiene miedo a la extrema derecha? ¿Y de qué manera se puede acabar con un discurso de ese estilo actualmente? Y luego la segunda pregunta respecto a lo que decía Estefanía con el tema de la pildorización de los contenidos, de que hay las juventudes están más o menos, buscan ciertos sectores donde informarse y eso también pues, hace que te metas en micro burbujas de políticas. Es mejor, por ejemplo, por poner un ejemplo, Alan Barroso, que hace en Instagram muchos resúmenes políticos, es mejor que la gente esté informada con ese tipo de píldoras de 15-30 segundos, o eso es peor en el sentido de que condiciona más la política de cada uno y no llega... O sea, ¿es mejor que la gente esté informada en general o es peor que esté informada pero solo de microsegmentos políticos? Y ya estaría. Gracias. Vale, dos más, si pueden ser súper cortas. Bueno, justo a raíz del último comentario que has hecho, Joel, habéis hablado del tema de las redes sociales y para la radicalización o como lo queráis llamar, como un ente etéreo, ¿no? Pero realmente no es así. O sea, tienen los algoritmos detrás y con unas grandes empresas tecnológicas detrás. Y fue un factor súper importante, por ejemplo, en la elección de Trump o en el Brexit. Entonces, mi pregunta podría ser, ¿qué incentivos tienen las grandes empresas tecnológicas en esa fragmentación del discurso izquierda-derecha, sobre todo en Europa, que es donde más se puede dar? Porque vemos como países como China que están haciendo leyes para regular estos algoritmos. Hola, Guillem Vidal. Tengo una sensación que se ha hablado mucho de diagnóstico y no tanto de soluciones. Una solución que se ha propuesto es la resignificación de la bandera de España, ¿no? Pero luego hay las políticas públicas. Y aquí creo que se ha tratado un poco ese tema. Y no sé si compartís esa sensación de que es un tema que no se debate mucho. Quería preguntaros qué prioridades debemos tener en las políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles tienen que abanderar? Porque quizá eso, al hilo un poco de lo que comentaba Pablo Bustinduy, pues es una forma de reconstruir este tipo de coaliciones que se están fragmentando, ¿no? Que era algo que decía Pablo. Yo creo que ahí hay que ser imaginativos, nos falta gente en la izquierda pensando en el impacto de las políticas públicas, en el efecto distributivo, ¿no? En los detalles técnicos de todo esto. Y yo creo que a raíz de este trabajo técnico es luego donde pueden salir algún tipo de soluciones, ¿no? Entonces, simplemente una reflexión. Vamos contestando las preguntas, si os parece, y si sobran 2 minutillos y alguna pregunta más, pues... Es que si no va a ser claro, sí. Sí. ¿Respondemos? Venga, sí. Vale, voy a intentar ir como un cohete porque ya que son casi 2 horas. Bueno, voy a centrarme en un par, igual los Pablos además del resto. Yolanda Díaz. Vale, yo creo que aquí hay un tema. Fundamentalmente, ella ha heredado el partido, y esto es muy típico normalmente en liderazgos de mujeres, también le pasó a Arrimadas, cuando el partido ya prácticamente está roto. Es decir, ahora lo nuevo que nazca ya no es Podemos, es otra cosa. Es más, ella tiene un poco esta idea del Frente Amplio, que no es Podemos, es un poco diluir a Podemos o integrarlo de alguna forma.
los discursos son distintos. Es decir, eso ya lo estamos palpando. Por ejemplo, cuando le quitan el acta al diputado Alberto Rodríguez, Podemos de eso hace un tema. Yolanda Díaz tiene ese pragmatismo, igual más porque es su cartera, y ella sí está ahora muy centrada en su cartera y ha decidido posponer su proyecto. Ella es mucho más pragmática en ese sentido de, bueno, pues las cosas de la reforma laboral, la izquierda del comer, un poco por así decirlo, ¿no? Por simplificar. Igual el tema territorial yo creo que le queda un poquito más ajeno, no porque ella le quede ajeno que lo desconozca, sino porque me da la impresión que dentro de lo que es su talante, igual Podemos sí que tenía un nicho más específico, las confluencias. O, ¿no? O en toda la cuestión de derechos y libertades, Podemos igual es mucho más combativo, como el tema del diputado Alberto Rodríguez. Yo creo que es bastante un interrogante. Básicamente porque hay que ver, uno, si se llega a formar esa candidatura del Frente Amplio, esto ya se están arrastrando un poco los pies, y dos, pero lo que está claro es que el PSOE necesita eso para gobernar, a no ser que Feijóo se saque de la chistera, que gobierne la lista más votada, la izquierda y la derecha van en un pack a las elecciones. No sé si Pablo luego quiere decir algo de eso, pero para mí habrá que ver de su capacidad. Una cosa es ser una muy buena ministra y tener una muy buena popularidad, y otra cosa es ser un muy buen líder político. Pablo Iglesias igual tenía una estrategia que era de tensionar y de tener a la izquierda más tensada. Podemos, con Bildu, con Esquerra y con todas las izquierdas, una estrategia más de arrastrar al PSOE y de tenerla más movilizada. Yolanda Díaz es que ya por su forma de hacer política apela a nichos muy variopintos. No solo es la movilización de la izquierda tensionada. Se va al Vaticano, se va bien con la patronal. Si su reforma laboral se la apoya el PP, pues más feliz que feliz. O sea, igual, no sé si ese pragmatismo, o sea, creo que es un interrogante. Y luego, dos, lo de las tecnológicas. Hay un concepto que es el neofeudalismo, que se dice mucho en Estados Unidos, que es esta idea de que hay unas cuantas empresas tecnológicas que son tan importantes que cambian la vida de la gente y que influyen en aspectos de nuestra vida y no están regulados por los gobiernos, porque el derecho a la información, digamos que sí está regulado por nuestros gobiernos. Ahora, todos estamos, por ejemplo, en Twitter, pero es una compañía privada, suscribimos sus condiciones privadas. Pero Twitter ya se ha convertido en un ente democrático, o al menos tiene un impacto importante en democracia y no tiene una regulación por parte de los gobiernos. Por tanto, yo sí creo que obviamente los algoritmos también se ha demostrado que a algunos, igual os pasa, ¿no? Parece como que todo es un horror. Cuando entras en algunas redes sociales, el mundo es nefasto. Seguramente ahí se tiende a premiar, incluso el propio usuario, lo que crispa. Estoy enfadado, retuita esto, retuita lo otro. Entonces, claro, tiene unas dinámicas propias que yo creo que todavía no están muy encajadas. ¿Tú quieres ir con Es que yo me quiero quedar con las políticas públicas, si te parece. Sí, si me dejas. Salta la sorpresa. A lo mejor habría que haber empezado. Vale, por ahí. pues muy rápido también. Las preguntas son fenomenales, son formidables, interesantísimas. La primera, desafección o extremismo. Probablemente no sean excluyentes entre sí, sino que una probablemente lleva hacia la otra antes o después. Quizá en los dos sentidos, además. Claro, yo hablaba antes de la crisis de mediación política y de articulación política del descontento. Tiene que ver también con el debate sobre políticas públicas, tiene que ver con qué tipo de programa se puede llevar a las elecciones, tiene sentido llevar a las elecciones ahora mismo. Sobre la bandera, digamos, esto es como otro de los debates recurrentes que no es en absoluto nuevo. Hay otra forma de adanismo que consiste en creer que uno ha inventado los debates o los ha planteado por primera vez, ¿no? Y la cuestión de la relación de la izquierda española con los símbolos nacionales, con la idea misma de España, etcétera, etcétera, es muy viejo. Creo que si ahora se vuelve a plantear, porque esto existió, la respuesta que se le dio a esto fue un intento de disputar esa idea. Creo que nos hemos quedado con la idea que esta batalla no se dio, y sí se dio. Se intentó resignificar la idea de España como una entidad plurinacional, es decir, como una entidad que incorporaba, que vertebraba una diversidad que el nacionalismo español hegemónico de la derecha era incapaz de ver o de aceptar. ¿Qué pasa? Que esa batalla, en términos culturales, se perdió. Hay batallas que se dan, unas se ganan, otras empatan, otras se pierden. Esta se pierde en un contexto también muy determinado que tiene que ver con la situación en Cataluña, etcétera, 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 ¿no? Un momento del ciclo político. Creo que gran parte de esos debates ahora vuelven, como decíamos antes, desde esta especie como de visión nostálgica. Pablo se refería antes, a veces suceden cosas que no son culpa de la izquierda, ¿no? que muchas veces no ha tenido mucho que ver. Pues esto ha sucedido en este país por razones y con unas formas muy determinadas. Creo que la respuesta a veces a eso son debates que idealizan
futuros que nunca sucedieron, antes hablábamos de esto, futuros pasados, cosas que se imaginaron entonces que serían posibles, que no se dieron en la realidad y que ahora se idealizan como si hubieran sido el este. Y esto pasa, creo, que con la idea de la clase, con la idea del género, con la idea de la nación, con la idea del Estado, con la idea de la familia, que se idealizan, que por otro lado son todo conceptos que la izquierda siempre ha intentado abolir, buscaba abolir. La emancipación consistía en ir más allá de estos conceptos y ahora los idealizamos como si fueran aquello, la unidad perdida, ¿no? Entonces creo, disputar el nacionalismo español es muy distinto que disputar la idea que tenemos de qué es España y de quiénes la componen y de cuál es el proyecto que defiende, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en clave reactiva. Un tuit que digo sencillamente sobre esta cuestión que antes se ha planteado también, sobre, claro, es que los jóvenes ahora ya no se referencian en el 15M, pero es que esto es cronología, esto dice más de nosotros, es decir, de la generación que lo vivió y que se va haciendo mayor y decimos, fíjate, hay gente que ha nacido en el año 2000 y luego en el 2005 y están ahí en el 2010 incluso, es una cosa loca. Claro, un acontecimiento que es capaz de mantener una hegemonía simbólica o por lo menos una función de articulación de imaginarios durante una década en una clave progresista, es una excepción en la historia de España y atestigua de la tremenda fuerza que tiene. No le podemos pedir a los jóvenes que sean como custodios de las vivencias de las generaciones anteriores, crearán las suyas propias, bastante ha hecho ya. Teníamos esta especie como de confianza, como de fe, decir, bueno, pues en el país del 15M y del feminismo ya estaría, ¿no? Esto ya solo hay que dejarlo fluir. Pues no, las batallas políticas se plantean en cada momento, en cada coyuntura, en cada circunstancia. De lo de Yolanda ya hemos hablado y tiene que ver con las políticas públicas, pues repolitizar la idea del trabajo, repolitizar la idea de la fiscalidad, repolitizar la idea de la desigualdad, plantear la democratización de las relaciones económicas, plantear lógicas de relación social que no estén subordinadas a los mecanismos del mercado. Y esto quiere decir, no es muy abstracto, es la idea de bienestar, era desde donde nació el estado del bienestar, la educación, la salud, como áreas en las que no rige el principio del mercado. ¿Alguien piensa que el principio del mercado y la propiedad privada van a ser capaces de acometer la transición energética? Ahí lo vemos, ahí lo vemos. El otro día decía alguien, si aplicáramos la lógica que Alemania aplicó con Grecia sobre la irresponsabilidad fiscal, etcétera, etcétera, sobre su política energética, ¿qué pasa? O sea, ¿qué cosa, Alemania, el país de la ortodoxia, la responsabilidad, la planificación, la previsión, tener un proveedor de gas a nivel geopolítico. Mala idea. Políticas públicas. Políticas públicas. Por cierto, perdón por cortarte, yo creo que hablas maravillosamente bien, Pablo, deberías volver a la política. Plantéatelo, ahí lo dejo. Ni en broma, ni en broma. Ahí lo dejo. Sois muy majas. Y te haremos cortes buenos para que Germán no se enfade. La verdad es que yo creo que este es el asunto nuclear y el que muchas veces se ha descuidado desde la izquierda y también desde sectores académicos ligados a la izquierda, que son maravillosos construyendo papers y haciendo discursos retóricos, pero luego a la hora de aterrizar sus propuestas en cosas concretas no siempre ha sido capaz de dar rendimiento. Y cuando tú no tienes capacidad de dar rendimiento, el problema es que tus coaliciones también se desarticulan. Yo creo que hay una condición sine qua non para empezar a articular alguna suerte de políticas públicas bien dirigidas, que es lo que sigue pendiente en este país, la reforma integral de la administración. Vamos a empezar por el principio. Si tú no tienes una buena administración pública con capacidad de gestión, con capacidad de evaluar políticas públicas, tu arsenal de instrumentos se reduce dramáticamente. Y os pongo un ejemplo. Tú puedes subvencionar a 20 céntimos la gasolina porque es barato y es sencillo, pero claro, si tuviéramos buena información podríamos desde el Estado rastrear cuáles son los sectores más damnificados por el crecimiento de los hidrocarburos, hacer una transferencia directa y esto sería tanto más eficiente como más equitativo. Y sin embargo no lo podemos hacer porque nuestras administraciones no tienen dicha capacidad. Externalizan el talento, es decir, hay que buscar a consultoras para que te hagan el trabajo, porque no lo puede hacer la administración pública porque está fuera, e internaliza el procedimiento. La manera de proceder de la administración es asumir que ustedes me van a defraudar, que el peticionario de una ayuda es alguien que está intentando colarse en los resquicios del sistema. Y la administración además no habla, no solo ya entre administración vertical, o sea, entre diferentes niveles de gobierno, tampoco horizontal. El otro día me ponían un ejemplo muy paradigmático de cómo en la Junta de Andalucía hay una asociación que se dedica a tratamiento de personas con discapacidad intelectual y para poder recibir la ayuda tenían que esperar a que Hacienda emitiera el certificado. Entonces lo emite Hacienda y entonces tú se lo mandas al Ministerio de Asuntos Sociales. ¿What? Es decir, el ciudadano tiene que estar esperando a que sea la administración la que emita un certificado para reenviárselo a la administración. Eso incrementa los costes y sobre todo es regresivo.
porque quien tiene más dificultades de acceder a las ayudas y de conocerlas son la gente más pobre, y esto es un problema importantísimo. O sea, que esto es radicalmente democrático y yo creo que este es el punto de consenso. Desde aquí, ¿hacia dónde ir? Evidentemente, hay que tocar las dos partes de la ecuación. Primero, yo estoy totalmente fascinado que a propósito de fiscalidad se haya publicado un libro blanco maravilloso de un grupo de expertos que se hizo a la vez que la guerra de Ucrania, por lo tanto se puede entender que no haya pasado, la gente no haya prestado tanto atención, que hace recomendaciones muy razonables para incrementar y converger con Europa en términos de recaudación fiscal y de cómo distribuir las cargas de los ajustes y la dificultad en la que estamos, y este Gobierno, sin embargo, sigue en la inacción. ¿Vale? Justamente transita lo contrario. Es más, bajar impuestos es procíclico. En un contexto de inflación es hasta mala idea. Pero bueno, es decir, el debate sobre impuestos de la riqueza, sobre cómo vamos a repensar los mínimos de sociedades, etcétera, quedan orillados y justamente el momentum se cierra. Ojo, porque si tú mirabas los barómetros fiscales de la época de la pandemia, la gente estaba dispuesta a contribuir más. Porque evidentemente todos nos hemos girado al Estado, porque esto ocurre lo de siempre, ¿no? El Estado nadie le hace caso, pero no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces está ahí para darnos protección y seguridad en un contexto en el que necesita recursos. La ventana de oportunidad se está cerrando rapidísimamente. Ya estamos otra vez en el debate de bajar impuestos, ¿vale? Somos el único país que sigue hablando en coordenadas de pre-pandemia, pre-crisis de 2008, diría. Porque es que hasta los conservadores en Reino Unido se plantean subidas fiscales, la consolidación tendrá que llegar y no os olvidéis nunca, la ausencia hoy de mejora en nuestro sistema fiscal son los recortes de mañana. Así de claro, porque luego el ciclo se tendrá que ajustar por ingresos o por gastos en el medio plazo. Entonces, esto merecería un debate en profundidad y esto es clave. Y luego en políticas públicas, ya que hay que repensar muchas cosas. Y si ya vamos a ser todos más como China, y me refiero más como China en el sentido de que el Estado, vamos a volver otra vez a hacerlo, alguien que apuesta por campeones nacionales, economías coordinadas de mercado, más política industrial. Hay que perderle el miedo y hacer cosas más atrevidas. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea y probablemente yo también me he movido en esta dirección, ¿vale? Porque yo también tenía una posición distinta, pero ya cuando ves a los alemanes nacionalizando la filial de Gazprom, ya empiezas a pensar que, bueno, a lo mejor sí. Y hay que repensar muy a fondo, por ejemplo, uno de los grandes elementos de estratificación en nuestro país, que aparte de los problemas que tenemos en abandono educativo, y es clave, aparte de hacer prestaciones más universales, más individuales y menos contributivas, o sea, el ingreso mínimo vital, pero incondicionado, ¿vale? O sea, empezar a subir los mínimos, hay que hacer una cosa que a mi juicio es muy importante, meterse a saco en el mercado de la vivienda. Y lo digo honestamente, sabemos qué es lo que genera las grandes desigualdades, sabemos qué es lo que genera problemas de movilidad y hay que meterse a saco. Y yo no estoy hablando de regulación de alquileres porque me parece, podemos discutir si es eficaz o no, los estudios dicen que de momento es eficaz en el contexto de Barcelona, al menos la evidencia empírica decía que iba a colapsarse todo y luego haces las cosas y no se colapsa. Veremos qué efectos genera, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me sigue sorprendiendo que se haga VPO en España con opción de compra. Es decir, la VPO tendría que ser toda en alquiler. Toda. Porque hay que hacer un parqué público de vivienda. Y lo que no se pueda devolver de los bancos que rescatamos y las cajas de ahorro, que nos lo devuelvan en parqué inmobiliario. ¿Vale? Y vamos a es decir, hay que hacer una política súper importante en esto, porque toca todo. Toca emancipación, toca natalidad, toca autonomía de los jóvenes, toca la productividad de nuestro mercado de trabajo. Si yo no puedo cambiar de provincia para buscar empleo porque no tengo vivienda asequible y tengo que estar a tiro de ir en coche desde la casa de mis padres, tenemos la mano de obra menos móvil de toda Europa. O sea, tú te puedes mover libremente por Europa, pero dentro de España para buscar trabajo no. Y esto es un problema porque genera ineficiencias dentro de nuestro sistema. Entonces, hay políticas que hay que discutirlas más en serio. Las mayorías parecen precarias, pero las coaliciones sociales creo que son más fáciles de construir de lo que a veces parece, porque hay muchos equilibrios que son win-win. Y os pongo otro ejemplo, como por ejemplo ir hacia las políticas de infancia y juventud, que yo creo que son un win-win también en este país. O sea, a mí me resulta muy difícil el que ahora el gobierno diga, no, mira, voy a subir la prestación por hijo a cargo, ¿vale? Porque es fundamental, porque hay pobreza infantil, y Vox te vote que no. Me parece muy difícil, me parece impensable. Y yo creo que hay que ir ganando poco a poco en términos de las políticas efectivas, que es al final lo que la gente está esperando y es lo que permite un ajuste entre la expectativa y la realidad. Y ese menú existe. Lo que pasa que hay que, a veces, costes hundidos que no vemos, costes de timidez, tal y cual, el ciclo electoral es muy corto y alguien se piensa que vamos a tocar impuestos al alza de aquí a 2023, pues buena suerte con ello. Bueno, y después de este meeting de Pablo, muchísimas gracias a todos por venir, de verdad, por gastar el tiempo y... Gracias.